Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorriak. Vamos a empezar la 16ª jornada de duelo organizada por Paliativos Sin Fronteras. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada. Para los que no conocéis Paliativos Sin Fronteras es una ONG que se formó en el 2009 para promover los cuidados paliativos y el alivio del sufrimiento como dos derechos esenciales en las enfermedades avanzadas y progresivas y en aquellas que limitan, ponen en peligro o alteran la calidad de vida por medio de la identificación temprana, impecable evaluación y tratamiento del dolor. ¿Qué trabajo es lo que normalmente hacemos en Paliativos Sin Fronteras? Cooperar en la educación de profesionales en el campo de cuidados paliativos y dolor de países que no tienen o están poco desarrollados, con proyectos de investigación y guías de cuidados paliativos y de alivio del dolor, y creación de estructuras paliativas y antiálgicas. Coordinar la solidaridad internacional ante el sufrimiento en la enfermedad terminal, mediante la acción conjunta con entidades y personas que trabajen en paliativos y en el alivio del dolor, tanto para la provisión de medicamentos como en la educación contra los mitos que impiden la adecuada utilización de la morfina. Y compartir ideas, experiencias, conocimientos, proyectos y trabajos para mejorar la situación de esos enfermos que tienen a bien llamarles incurables y sobre todo a sus familias, a ellos y a sus familias como una unidad de trabajo. Tenéis presente ahí la jornada del día, que la habréis visto seguramente en los medios. Les voy a presentar seguido a las personas que van a estar en la jornada y luego lo que haremos será, ellos irán poco a poco subiendo y hablando, porque por temas de prevención tiene que ser así, de uno en uno irán subiendo e irán haciendo su exposición y al terminar será cuando podamos hacer preguntas a cualquiera de las personas que ha expuesto, ¿de acuerdo? Entonces, la primera persona que va a subir es Itxaso Rodríguez. Itxaso Rodríguez es psicóloga, viene de Asociación Bidegin. Asociación Bidegin es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en Donosti, por lo menos que yo sepa desde el 2011, un poquito antes igual, y que podéis encontrar mucha información de ellos tanto en su web como en las calles, por ejemplo, a través del festival que ha terminado ayer de Dando Vida a la Muerte, donde Bidegin ha sido un gran colaborador con los muros de Ilaurretik Naidut, etc. En segundo lugar, van a comentar con nosotros, compartir con nosotros dos compañeras de Onkologiko A, que entre sí además son familia, Alasne y Milagros, y que desde dentro y desde su formación y desde su sensibilidad nos van a compartir algo tan importante como el duelo en primera persona. La tercera persona que va a compartir con nosotros es Nereida. Nereida viene en nombre de una asociación de reciente constitución, tan reciente como que se constituyó en marzo del presente año. Es una asociación que se llama Esku Hutsik y que lo que trabaja es la visibilización del duelo perinatal gestacional. Nereida nos comentará en primera persona a qué nos referimos. Y Esku Hutsik tiene su ubicación en Vizcaya, pero su ámbito de actuación tiene deseo de que sea, y así está siendo poco a poco, Euskadi y Navarra. Entonces, luego ella nos comentará. Y por último, y como guinda de pastel, nuestro chico Jesús Muñoz, psicólogo de Paliativos Sin Fronteras, encargado del voluntariado de Paliativos Sin Fronteras, alma mater de los voluntarios de Paliativos Sin Fronteras, que nos va a hablar de la culpa en el proceso del duelo. No me enrollo yo más y les dejo a ellos que nos cuenten, que va a ser súper interesante. Eskerrik asko denoi.
Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, soy Itxaso Rodríguez y soy terapeuta de duelo en la asociación Bidegin, como ha dicho Monse. Y sí, llevamos ya 10 años en la asociación Bidegin, pues dando servicio a la comunidad, enfocado en los procesos de duelo y en enfermedad grave avanzada. Es cierto que la mayoría de la demanda es cuando el fallecimiento ya ha ocurrido, porque nos enfocamos en duelo por fallecimiento. Y bueno, pues desde la asociación nuestro propósito es dar atención y servicio a las personas que necesitan ayuda. Estamos las terapeutas para el servicio asistencial, pero hacemos trabajo social y de voluntariado. Bueno, pues claro, duelo, ¿no? Que bueno, me toca a mí empezar a hablar sobre el duelo, y el duelo es un proceso que puede ser derivado por muchas razones. Siempre cuando hay una pérdida es el proceso que vivimos, el duelo. Lo básico es eso. Luego depende de cuál ha sido la pérdida o cómo ha sido la pérdida, pues toma un cariz de una forma u otra. Cuando hay un fallecimiento de un ser querido, toma un matiz especial, es un impacto mayor, es emocionalmente un proceso que hay que vivirlo, pero a veces cuesta mucho, porque es muy doloroso. Duelo es dolus, doli, del latín, significa dolor. Y a veces, pues, vivir ese duelo es difícil y es duro. Hay que tener en cuenta que es un proceso natural y es un proceso adaptativo. O sea, es sano vivirlo. Lo que pasa es que como es doloroso parece que no es bueno, pero no es cierto. Sí que es un proceso singular para cada uno de nosotros. No es la misma forma en la que voy a vivir el duelo yo que si lo viviera mi hermana o cualquier otra persona, ¿no? Pero como el otro día decía una paciente, no es un proceso, o sea, no somos los únicos en vivirlo. O sea, es único el duelo, pero no somos los únicos en vivirlo. Es decir, compartir el dolor también es lo que hace que pueda paliarlo. Pero bueno, voy a ir luego a entrar un poquito más a qué me refiero con esto. Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta que el proceso de duelo es adaptativo, es sano, es universal a todos nosotros, y hay una serie de características y temas, ¿no?, que pueden modular la vivencia del duelo. Obviamente también hay factores que ayudan al proceso de duelo y factores que no ayudan. Pueden ser factores contextuales, como el que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Hay mucha gente a la que no ha ayudado en un proceso de duelo cuando ha perdido a un ser querido. Pueden ser factores contextuales que sí ayudan, pues tener un entorno alrededor que apoye, que sea un apoyo sostenido en el tiempo. También están los factores sociales relacionados con este apoyo sostenido, ¿no? El dolor compartido es mejor. Me lo decía un paciente también el otro día, ¿no?, que viene por la pérdida de su hijo y hemos hecho terapia de pareja, ¿no?, con él y su mujer. Y bueno, han hecho un proceso y una elaboración muy intenso, y ahora me puede decir, ¿no?, que hablar o tratar el duelo en terapia le ha permitido que baje el dolor,
porque el dolor no es algo que se pueda medir en sí. ¿Quién te dice a ti que el de al lado esté sufriendo o teniendo más dolor que yo, ¿no? Y eso también es algo que hay que tener en cuenta. Y me decía, no es la cantidad de dolor lo que me ha bajado, pero sí la intensidad. Entonces, bueno, pues sí que quería hablar un poco de qué es el duelo y también qué ayuda en un proceso de duelo. No hay píldoras y no hay varitas mágicas, pues es una pena, pero no es así. El duelo se vive, se siente, es pura emoción, es el vínculo con nuestro ser querido. Entonces, es toda una vida. He puesto esta imagen queriendo. Adiós no son 5 letras, es una vida. Medir un duelo en tiempo a mí personalmente, no tanto como psicóloga, pero personalmente me parece injusto, porque estamos hablando de alguien a quien queremos y ha fallecido. Entonces, ojo también con cómo se mide, ¿no?, el dolor o el proceso de alguien. Es cierto que no es lo mismo cuando acaba de ocurrir después de 3 años, por ejemplo, pero no es simplemente el tiempo lo que hace que sea diferente, o sea, es lo que hagamos en ese tiempo y es el vínculo que tenemos con esa persona que ahora no está entre nosotros físicamente. Entonces, bueno, quiero transmitiros algunas pautas que damos tanto en la terapia cuando estamos con los pacientes como, bueno, pues en cualquier intervención. Y no es nada material ni nada que se pueda comprar lo que ayuda en un proceso de duelo, sino todo lo que tenga que ver con abrirse al dolor o compartirlo, en ocasiones también protegernos porque puede ser demasiado la intensidad. Entonces, digamos que la expresión de lo que estamos viviendo es fundamental. Y a veces, pues, si en un entorno en el que estamos pues no se permite, pues a veces necesitamos buscar otros entornos profesionales, amistades, bueno, pero sí que es importante poder abrirse al dolor y al final es para no quedarnos solos con lo que nos está ocurriendo. Es un momento vital de la vida cuando perdemos a un ser querido, es vital, es una crisis también y es único ese momento. Entonces son muchas las vivencias internas que tenemos. Estoy viendo alguna cara conocida. Me hace ilusión veros. Entonces, bueno, ligado a esto, claro, el ritmo que tenemos habitualmente tampoco a veces acompaña a la vivencia del duelo. Pues suele ser bastante rápido y bastante acelerado. Y cuando estamos en un duelo, el ritmo cambia y sobre todo se ralentiza. No funcionamos igual. Estamos más cansados, estamos más tristes, estamos más desganados. Hay que cuidarse y cuidarse con amabilidad. Y a veces eso también nos cuesta. Yo en terapia, cuando estoy con los pacientes, me enfoco muchísimo a eso, a cuidarse. Y cuidar a los de al lado, ¿verdad? Pero sobre todo a nosotros mismos, que es a quienes nos tenemos. Por eso el día a día o la funcionalidad que teníamos antes no es igual. No es igual y es que igual no puede ser igual. Entonces es importante que cuidemos el ritmo que estemos y que podamos tener una rutina mínima para poder tener un orden, pero la energía no va a ser igual. Y muchas veces también vamos a necesitar pedir ayuda o delegar tareas que hagamos en el día a día, porque con todo no podemos, no es posible. Y está bien, También es importante que si la gente se ofrece para ayudar, también acoger esa ayuda que nos pueda venir.
y si no queremos, por lo menos agradecerla. Pero bueno, que es el contacto con los demás, el contacto con la vida toma una relevancia también especial en estos momentos tan vulnerables, porque es pura vulnerabilidad la que sentimos cuando estamos en duelo. También es importante que, o a mí me lo parece, si estamos en el pleno dolor, mejor no tomar decisiones importantes. Porque si lo hacemos desde el impulso, desde la tristeza, desde el enfado, a lo mejor luego nos podemos arrepentir. Entonces, puede ser un planteamiento, por ejemplo, vender una casa, ¿no? O sea, yo pierdo a mi pareja y quiero vender la casa. Bueno, espérate, puede ser un planteamiento de cara al futuro, pero no hace falta tomar decisiones con prisa. Y luego ya se irá viendo. Es verdad que a veces no queda otra. A veces, hace no mucho estuve con una mujer que había perdido a su expareja, pero tenía vínculo cercano porque tienen hijos en común. Y bueno, pasaban tiempo juntos y tuvieron que dejar la casa donde falleció su marido, que estaba en alquiler, o sea, exmarido, y estaba de alquiler. Pues también pasan estas cosas. Pero si se puede esperar, si se puede no tomar la decisión con prisa, mejor. Tener pequeños objetivos alcanzables, cosas que puedan motivar o estar en contacto con la vida, que cuesta mucho. A veces no tenemos ganas o nada sacia, ¿no? Nada es... pero bueno, aunque sea un poquillo, si hay una pequeña gana, algo que genere está por ahí, hay que ir por ahí. Un contacto con la vida es buena señal. Y luego también puede haber momentos en los que estemos bien o nos lo pasemos bien o sonriamos, y eso es bueno también, eso está bien, no es ser desleal a nuestro ser querido, es parte de la vida y estamos aquí para también honrar a nuestros seres queridos y para vivir la vida, aunque esté costando, pero puede haber buenos momentos también. Darse ese permiso es importante. Bueno, como veis, no son cosas como nada del otro mundo, ¿no? Pero toman especial relevancia cuando estamos en el proceso de duelo. Y luego también hay una serie de creencias o de ideas o de sesgos, o según como lo quieras llamar, ¿no? Pero que son unas ideas preconcebidas o unas ideas que tenemos sobre vivir el proceso emocional, sobre vivir un duelo por un fallecimiento. Y a veces esas creencias que tenemos pueden limitarnos a sentir, básicamente. Bueno, a esto lo llamamos mitos del duelo. Hay unas creencias que tenemos a nivel social o cultural o aprendidos desde pequeños, desde lo que hemos recibido por nuestra familia, por lo que sea. Y bueno, esto de los mitos del duelo lo he sacado del libro El mensaje de las lágrimas de Alba Pallás, que si estáis en duelo o queréis acompañar a alguien en duelo, es muy recomendable. Alba Pallás es una terapeuta catalana con la que nos hemos formado y lleva toda la vida trabajando y estudiando y haciendo aportaciones para el acompañamiento. Y he sacado de ese libro el tema de los mitos, pero bueno, habla del duelo en general. Y es desde ese modelo también que trabajamos en Videguin, la atención especializada es desde ahí. Pues estos mitos son como, por ejemplo, el clásico "el tiempo lo cura todo". No es verdad. El tiempo tiene un punto, palía, ¿no? Como antes he dicho, no es lo mismo cuando acaba de ocurrir a los 3 años. Pero si estamos hablando de la pérdida de un hijo, es la pérdida de un hijo. Cuando acaba de ocurrir y 3 años después también. Entonces, cómo viviremos ese duelo dependerá de lo que hagamos durante ese tiempo,
de cómo hayamos vivido durante ese tiempo. Bueno, un añadido que quiero hacer. Tampoco, yo no, por lo menos no entiendo el duelo como algo que se supere, que lo decimos mucho, ¿no? Has superado el duelo. Tiene una connotación superar de ponerte por encima o de pasarlo, dejarlo pasar, y el duelo no pasa, ¿eh? El duelo se vive. Entonces, a mí, o sea, también desde el modelo que trabajamos, ¿no? Pero hablamos de integrar un duelo, de hacerlo nuestro, de poder convivir con lo que ha pasado, porque cuesta vivir cuando ha pasado un fallecimiento. Entonces es poder convivir con lo que ha pasado y con el dolor. Nunca es, bueno, por lo menos mi intención, quitar el dolor de la persona que tengo delante en el trabajo, por ejemplo, o con cualquier persona que tenga en mi vida que esté en un duelo. Y de hecho, mucha gente dice, si es que este duelo es lo que tengo yo con esta familiar, ¿no? Esta persona, es lo que me hace sentir en relación. Y de aquí también que el dolor es parte del amor, son las dos caras de la misma moneda. Esto es importante tenerlo en cuenta. Siguiendo con los mitos del duelo, bueno, hay muchos mitos y muchas creencias relacionadas con la expresión de los sentimientos o de la vulnerabilidad o del dolor. Y están estas ideas de que si yo digo cómo me siento o si yo expreso mi malestar, voy a hacer daño al de al lado o va a ser peor para mí, o que es inadecuado llorar si estoy en no sé dónde. Bueno, estas son ideas que tenemos al respecto, pero no es así. Y soy testigo de ello porque trabajo con ello y lo veo que cuando es compartido toma otra forma también la vivencia. Al final también está esta idea de que expresar dolor es inadecuado, está fuera de lugar. Eso hace mucho daño. A veces eso es más doloroso que el mismo proceso, porque no se nos permite estar con lo que sentimos. O que el dolor debe ser expresado en la intimidad, también, ¿no? En petit comité, o con alguien cercano y ya está. No. Por eso, por ejemplo, desde Videquín es importante cuando alguien puede dar un testimonio. Toma otra forma también el proceso de duelo y la elaboración. Bueno, y para ir así un poco terminando, claro, estoy hablando del duelo y de sentir y tal, y qué fácil se dice, ¿verdad? Pero es cierto que hay veces que los procesos de duelo pueden verse complicados. Y no hablo de duelo patológico, yo no utilizo ese término, no me gusta. Yo hablo de duelos complicados. Eso sí puede pasar. ¿Y qué es un duelo complicado? Pues cuando no podemos estar en la funcionalidad en el día a día, y cuando los síntomas que sintamos o las emociones que tengamos nos desborden de una forma, con frecuencia, con gran intensidad y durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces sí que es conveniente pedir ayuda a un facilitador, a un profesional, al cura del barrio, a quien veáis que pueda ser alguien que pueda ayudar. ¿Y qué síntomas son, por ejemplo, cuando es recomendable pedir ayuda? Pues cuando hay soledad constantemente, sentimiento de soledad constantemente, porque sentirnos solos cuando estamos en duelo es parte. Pero otra cosa es que sea constante este sentimiento, incluso que nos lleve a un aislamiento. Ojo a eso, ojo. Si hay sentimientos de culpabilidad constantes también, añoranza muy fuerte, una tristeza que nos desborde, si hay ideas suicidas, esto es también una realidad, esto ocurre. Si hay ideación y si hay planteamiento y tentativa también, obviamente, pero siempre que haya, pedir ayuda, porque eso
es señal de que está habiendo un sufrimiento. Y bueno, para eso estamos los profesionales también, ¿no? Entonces, bueno, si habéis tenido o si tenéis alrededor gente que tenga ideación suicida, recomiendo que se pida ayuda. Cuando hay abuso de sustancias, comida, alcohol, drogas o ludopatía, juego, continua irritabilidad, negligencia relacional y en el cuidado de menores. No estoy hablando de los niños, pero los niños también viven duelos. Y muchas veces en las familias, cuando ha habido pues, un fallecimiento de cualquiera de las personas de la familia, los niños están al loro de los aitás, cuidan a los aitás. Está bien que cuiden a los aitás y a los amas, pero bueno, hay al loro también con dónde se pone la atención, ¿no? Si está siendo los niños más los que están al loro de los aitás que al revés. Esto es una frase que dijo una vez Alba en una clase que a mí se me quedó grabado y se habla mucho del amor incondicional de los padres hacia los hijos, pero no del amor de los hijos hacia los padres. Bueno, pues esto en el duelo se ve clarísimamente, clarísimamente. Sí, digamos que estas son el sinsentido de la vida o la desesperanza. Esos sentimientos, si perduran, si son intensos, son frecuentes y hacen que el día a día sea difícil de llevarlo, entonces pedir ayuda. Ahí es importante. Pero bueno, quiero recalcar en que es un proceso sano y está bien sentir. Está bien sentir y es natural sentir. Así que bueno, veo muchas caras conocidas y me alegro de veros. Os acompaño y os mando un abrazo muy, muy fuerte. Y nada más, esto es todo. Gracias. Hola de nuevo. Ella es Mila y yo soy Alasne. Y nos une que somos primas. Somos primas por parte de madre, nuestras madres son hermanas. Y nuestra intención al estar hoy aquí es compartir con todos vosotros algo que es lo que ha estado explicando Itxaso, que es un duelo. ¿Compartir por qué? Porque estamos en pleno proceso, las dos. Estamos en un proceso de duelo individual y duelo familiar y duelo de compañeras porque somos compañeras de trabajo y estamos en este proceso, ¿no? Y entendemos que bueno, a lo largo de nuestra experiencia, de nuestra formación, de todo lo que creemos saber y que hemos oído, te llega esto y tú piensas que vas a estar medianamente preparada, dispuesta, capaz y cuando llega pues te hundes en la más rotunda de las miserias. Y queremos, bueno, pues compartir con vosotros el proceso de me he hundido, pero estoy saliendo, porque lo estoy elaborando y porque lo estoy trabajando, ¿no? Y no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, hoy va a ser un día de... Nos vais a permitir que
que tal vez nos emocionemos porque va a ser muy difícil hablar aquí para todos vosotros. Además, creo que va a servir de terapia para nosotras. Alasne y yo hemos hablado muchas veces del duelo en muchísimos sitios. Hemos hablado sobre el duelo y la tecnología, el duelo en familia, el duelo en los niños, bueno, todo lo que tenga que ver con el duelo. Y esta frase de William Shakespeare siempre nos ha acompañado. Dad palabra al dolor, el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Entonces pensamos que qué mejor título para nuestro primer trabajo de Dando palabra a nuestro dolor. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos hablado durante tanto tiempo y que solamente conocíamos por haber leído, por habernos preparado en ello, pero nunca por haberlo vivido. Y ojito. Bueno, ya he hecho esta pequeña introducción de quitarnos un poco lo que viene siendo el miedito, ¿no? Hace ahora un año, el 4 de noviembre, hizo un año que mi padre falleció. Mi padre era una persona mayor, 80 años sin cumplir, una persona de estas que siempre se ha dicho que tienen de todo y mucho más, ¿no? Pluripatológicas, que si le arreglan una cosa estropeaban otra. Bueno, con esto deciros que era más o menos crónica de una muerte anunciada, por así decirlo, ¿no? Esto era algo que se veía venir. Y tiene un ingreso en octubre y ahí el médico, un amigo nuestro, nos dice pues que esto se acaba, que la vía por la que va mi padre pues que se acaba, que llega al final y que llega. Y hay amigos, que ahí nos tenemos que agarrar los machos y empezar a indagar con él, que era una persona muy retraída, callada, no hablaba de sentimientos, empezar a indagar un poquito dónde quería acabar, porque para nosotros es importante, ¿no? ¿Quiero acabar aquí o quiero acabar en mi casa? Entonces, bueno, sacando un poquito, indagando, jugando con él, pues nos dijo que en casa. Y nos lo llevamos un lunes a casa. Y cada familia hay una serie de cuidadores, no, pero de roles sí. Y cada uno tiene un rol. Y no tiene por qué ser ni mejor ni peor, ¿no? El mío en este caso pues era más o menos como el de Mila. Como te mueves en este ámbito, pues la que hacía un poco de enlace con los médicos, la que iba a las consultas, la que la mayoría de los ingresos es la que más permanecía con él. En este sentido, ¿no? Y bueno, pues llegamos ya a casa y yo continúo con ese mismo rol. Y esto es un lunes y yo pasaba los días en casa martes y miércoles, en casa de mis padres. Y yo ese miércoles me despido de mi padre y le digo, bueno, Aita, mañana vuelvo, ¿te viene bien a la hora, a las 8:30 y tal? Y me dice, sí, tranquila, y si vienes más tarde no pasa nada. Yo me quedo en la cama y cuando vengas me levantas y ya está. Bueno, y tengo esa imagen de mi padre en la cama, incorporado, con el mando a distancia, como es habitual, con sus gafas y buscando algo interesante que ver en la tele. Yo vivo en un Hernani, mis padres viven en Rentería, 9:15, yo cojo el coche y me marcho. Y a mitad de camino me llama mi hermano, que mi hermano vive con mis padres. Y se me enciende una bombilla y pienso, ¿qué me habré dejado en casa esta vez? Yo estaba esperando eso. Y mi hermano me dice, entre lágrimas, dice, Alasne, el Aita se ha muerto. O sea, yo iba conduciendo, y digo, no puede ser. Y no se me ocurre otra cosa que decirle a mi hermano, ¿tú eres tonto o qué te pasa? Digo, si la Aita está en la cama buscando un canal para ver la televisión, la Aita no se ha podido morir. Pues sí, mi padre se había muerto. Y el recuerdo que yo tengo de ese momento a llegar a casa, recoger a mi familia para volver a casa de mis padres es 0. Y yo iba conduciendo y no recuerdo ni cómo llegué, ni dónde aparqué el coche, ni dónde lo recogí. O sea, no, todo eso está borrado de mi memoria. Y lo único que me acuerdo es que le llamé a Mila. Y le dije, Mila, que mi padre se ha muerto. Mila vive al lado de mis padres y su madre también.
Y ahí es donde empezamos pues un poquito a ir un poquito más de la mano, ¿no? Porque ahora os cuenta ella. Y ese fue un gran apoyo, el llamarle y el decir a alguien, aparte de lo que era en mi casa a mi marido y a mis hijos, o sea, contar ese bombazo, porque tampoco era cuestión de había a quien se lo suelto a las 9:00 de la noche. Digo, yo tenía esa necesidad y dije, pues quién mejor que a ella. Entonces le llamé y le pegué el susto de su vida. Creía yo que le estaba dando el susto de su vida. Así es. Nosotros somos una familia muy peculiar. Es una familia grande en la que las 3 hermanas, la madre de Alasne, mi madre y otra hermana más, han vivido en el mismo barrio y han mantenido a sus cachorros cerca. O sea, los primos somos como, ¿cómo os lo diría yo? Los hijos de Alasne me llaman a mí Seba. Somos una familia muy grande. Y lo bueno que tiene esta familia, que también tiene cosas malas, es que en las cosas buenas nos unimos, pero en las malas somos una piña. Cuando ocurrió lo de la hita de Alasne, fuimos todos a una a arropar a la familia, a ver qué podíamos hacer, en qué nos podían necesitar. Y la verdad que vives momentos de verdad, con todos los trabajos que hemos hecho, con todo lo que nos hemos preparado, con todas las charlas que hemos dado. ¿De verdad que a nosotros también se nos van a morir nuestros padres? O sea, es que de verdad te lo planteas. O sea, dices, ¿pero cómo es posible? ¿De verdad que mi tío se ha muerto? O sea, yo no me lo podía creer. Y cuando le vi a Alasne era como, esto también nos va a pasar a nosotras. Fue algo como, igual vosotros lo pensáis y decís, bueno, pero es que de verdad, yo llega un momento que dije, esto también pasa. No te lo acabas de creer hasta que no te ocurre. Mi padre con el padre de Alasne se llevó 3 meses. 3 meses en los que, bueno, pues se fueron del hospital el mismo día, el 2 de noviembre. Era un poco como el padre de Alasne, pero eran unos hombres que tenían su autonomía y vivieron hasta el final. Mi padre vivió hasta el último día. Fue a casa con hospitalización a domicilio, que yo no sé cómo voy a pagar a esa gente el cómo trataba a mi padre, porque es increíble. Y o sea, el arrope que tuvimos por parte de hospitalización a domicilio fue brutal. Y el arrope que tuvimos por parte de la familia fue muy brutal también. Estoy muy orgullosa de haber acompañado a mi prima, pero estoy muy orgullosa de que ella me haya acompañado a mí, porque ella me ha acompañado a mí en pleno duelo. O sea, porque no hacía 3 meses que se había muerto su padre y me estaba sujetando. Porque ella sabía perfectamente por dónde iba a ir yo y se me adelantaba en cada movimiento. Porque su madre hacía lo mismo con mi madre. El duelo en la familia fue que hasta los niños, en mi familia hasta los niños participan en los duelos. En mi familia somos una familia desde que se nace hasta que se muere y todos participan en todo. Cada uno a su nivel, a su edad. Mi padre falleció en casa el día 17 de febrero con su música, porque a mi padre le encantaba la música. Hizo un coro popular en el barrio de Beraún y bueno, mi padre es que estaba todo el día cantando. Entonces le pusimos su musiquita y todo. Entonces viene el hijo de un primo, sobrino, cerramos la burbuja y toda la familia en casa. El sobrino, que tenía entonces 4 años, al que sus padres le habían explicado que la Aitona se había ido al cielo. Entonces estábamos en el salón y vino el niño y nos dijo, me habéis engañado, el Aitona no se ha ido al cielo, está en la cama, pero está un poco muerto. Eso no se le olvida, ¿eh?
O sea, eso lo tiene él. Luego tuvimos que hacer un ritual con él, de suelta de globos, de todo. Pero ese miedo que todo el mundo tenía, a ver cómo le decimos a Dani que la Aitona se ha muerto, él nos lo dio a nosotros, o sea, nos lo... ¿Verdad? Lo naturalizó de total manera. Sí, o sea, sí, y esto... Una ayuda. Esto, esto es lo que nos ha ido bien a nosotras. Os vamos a contar cositas que nos han ido bien. No tiene por qué ser lo que os vaya bien a vosotros. Cada uno hace lo que puede con lo que puede. Con lo que tiene. Y hay algo que, bueno, yo me considero una persona más o menos introvertida, que no me importa llorar delante de la gente si tengo que llorar. Y bueno, yo al principio, cuando fallece Laita, eso que dices, pues no soy yo. Decían, yo no funciono como funciono todos los días, hasta que detecto que estoy enfadada, pero muy enfadada con mi padre. Porque mi padre había tenido la gran osadía, pensaba yo en aquel momento, de que se ha ido cuando yo no estoy. O sea, estoy yo aquí al pie día tras día tras día y tiene la osadía de irse cuando no estoy. Lo viví como una traición. Y dije, bueno, esto no puede ser, o le doy la vuelta a esto o voy a vivir aquí una negrura que no quiero. Y bueno, le di la vuelta y pensé, pues igual es el regalo que me ha hecho mi padre, de ya has tenido bastante, como me decía él, ya haces bastante, mi niña. Y era como bueno, pues lo voy a coger de esta manera, o sea, es un regalo que me hace Laita, un regalo que no lo hubiera querido en la vida, ¿no? Pero tocó y tocó así. Luego, a la hora de vivir el duelo en mi casa, mis padres han tenido una casa en el pueblo hasta hace bien poco y pues había que ir a vaciarla. Y esto ha sido en mayo. Y ármate otra vez de valor y empieza a recoger cosas que han ido ellos acumulando una historia de casi 20 años allí. Y mi madre siempre, como son la mayoría de nuestras madres, que son muy protectoras, son muy gallináceas, y cuando mi madre me veía llorar, o yo intentaba llorar, no llores, hija, no llores, cariño. Y yo pues decía, pues mi madre me dice que no llore, yo no voy a llorar. Y en mayo mi madre me dice, cuando yo entro en casa del pueblo y veo aquello y lo que iba a suponer cerrar aquella casa, y yo me derrumbo. Entonces viene mi madre y me abraza y me dice, llora, cariño, llora. Yo aquel momento, para mí fue, o sea, dentro de la pérdida de mi padre, o sea, sentirme comprendida, acompañada y apoyada por mi madre, de decir, ya no te protejo más, o sea, llora lo que necesites, saca lo que necesites. Bueno, pues si supierais con qué carcajadas acabamos, las dos, yo decía, como entra alguien por la puerta, o sea, nos tildan de locas. Y empezamos llorando como auténticas magdalenas y acabamos, pero a carcajada limpia. Y eso es algo que en nuestra familia pues también se da. Sí. O sea, ha habido momentos durante el duelo de mucho llanto, de mucho dolor, pero dolor además que dices incluso hasta físico. Pero ha habido unos momentazos que dices que los tienes que compartir, o sea... Yo recuerdo momentos en el tanatorio en la vela de tu padre, del tío, decías, o sea, esto no puede ser. O sea, que nos van a detener. Sí. Que no podemos estar aquí dentro de aquí más de 6. Pero es que continuamente eran 6. 6 entran, 6 salen, 6 entran, 6 salen. Continuamente, en el momento que fuera, allí había 6. Fueron momentos también de risas, ¿eh? Sí, fueron... yo sé que va a sonar mal, ¿eh? Va a sonar muy mal. Fueron momentos muy bonitos. Mira, mi hermano el mayor, siempre decía, joder, no podéis hacer un trabajo que no sea del duelo, de la muerte, no sé, algo más. Y entonces un día me llamó mi hermano y me dijo, Mila, he estado hablando con unos amigos y tal, que también habían perdido a su padre.
y no sé cómo me he dado cuenta que tengo un muy buen recuerdo de la muerte de mi padre y me he sentido hasta mal, porque creo que no sé, es como incorrecto que se muera tu padre y que tengas un buen recuerdo, porque mi padre, yo a mi padre le quería y le quiero, que me duele como le quiero, pero estoy tan orgullosa de haberle cuidado que creo que eso me ha ayudado muchísimo. Hemos estado cuidándole hasta el final, apoyándole, ayudándole a lo que él quería hacer. Eso nos está ayudando tanto para elaborar nuestro duelo. El hecho de hacer las cosas bien, de intentar hacer lo que puedes hacer, cada uno dentro de sus limitaciones. Pero el hecho de hacer lo que puedes hacer luego te ayuda tanto. Y algo que nos ayudó muchísimo, yo siempre he luchado mucho porque creo que no es justo que no te dejen velar a tu difunto. Si yo quiero velar a mi padre a la noche, porque un señor de un tanatorio me dice que no puedo, que ya no lo voy a ver más. ¿De verdad que usted me está diciendo que yo no puedo velar a mi padre? ¿Quién se cree que es? Pues aquí estamos viviendo eso. Lo que pasa es que mi padre falleció a las 3 de la tarde y en hospitalización a domicilio, cuando yo llamé, me dijeron: Mila, andamos a tope, vamos a ir el último. No os podéis imaginar cómo velamos a mi padre en casa, todos. Hay momentos que yo tengo en mi mente de todos en la cama con él, mis hermanos, mi madre, todos hablando de cosas que hacíamos cuando éramos pequeños. Eso me está ayudando muchísimo para elaborar un duelo dolorosísimo, pero sanísimo. Y no entiendo por qué la gente nos tiene que decir cuándo tenemos que velar a los demás y que además se crean en la convicción de decirnos que es para que descansemos. Es que tenemos que descansar. Entonces yo creo que el hecho de velarle, de cuidarle, de estar siempre tan unidos, nos está haciendo llevar un duelo bueno. El hecho de poder llorar, de estar con Alasne, que tanto me escucha, tanto me aguanta. De verdad. Tonta, es muy tonta, es muy tonta. ¿Lo veis? De ver a nuestras madres. El día que se murió mi padre, ya el mundo fue diferente. Hasta los pájaros sonaban diferente. En mi mente todo era diferente. Ya nunca va a ser igual. Pero aprenderé a vivir así. O sea, tenemos unas muy buenas referencias y además creo que el duelo nos está haciendo crecer como personas. Sí. Todo este dolor no va a ser en vano. Estoy segura de que no puede ser en vano. Va a ser para mejorarnos. Sí, es cierto que ves las cosas desde otro azulejo de la vida, ¿no? Has cambiado un poco donde estabas posicionado y ahora te vas a otro, ¿no? Y una de las reflexiones que yo hice, que siempre se la había oído a gente, pero como a mí no me va a tocar, es: Conchos, que nos estamos acercando a la primera fila, ¿sabes? ¿No? O sea, empiezas a ser más consciente de tu finitud y de tu... Es que a mí también me va a pasar y dices que espabilate, que esto sigue, que el tren corre, pero que la vía también se va a acabar para ti. Entonces eso te hace también un poquito reflexionar sobre qué es lo que quiero, qué no quiero, cómo lo quiero, qué quiero para mí, qué no quiero para mí. Y yo siempre había dicho, ¿no? Yo no quiero una muerte repentina. Yo quiero algo que me dé opción a despedirme, ¿no? Porque cuando yo me enfado y digo, mi padre se ha ido sin que yo estuviera, era como no me ha dado la ocasión de despedirme. Y unos días antes yo había estado con Mila,
cuando ya nos dicen que, bueno, que esto ya se acaba, que aquí ya no hay más parches para este balón y que esto se acaba. Y yo llorando, pero llorando a moco tendido en la puerta de la resi, y le decía yo a Mila, ¿cómo me voy a despedir yo de mi padre? O sea, yo toda la vida me he ido orientando un poquito a la gente, ¿no? O sea, pacientes, acompañantes, la importancia de una despedida, y ahora, conchos, que me llega a mí, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo le decía a Mila, yo no voy a ser capaz de despedirme de mi padre. Y ella me dijo algo que me dejó clavada en el sitio, y me dice, tú no eres consciente, pero ya lo estás haciendo. Y es verdad, porque yo cada vez que iba con el Aita y me iba para mi casa, yo le decía, bueno, Aita, gracias. Y me decía, ¿gracias por qué, mi niña? Y digo, por dejarte cuidar. Digo, porque mi padre era tan buen paciente que todo lo que se le hacía era poco. Y si le hacías más, todo le venía bien. Entonces él era consciente también de que eso creaba un trabajo y a la vez te decía, ¿no? Ya has hecho bastante, mi niña. Yo es que la frase de mi niña es de mi padre. Y yo le decía, bueno, Aita, pues gracias. Gracias por dejarte cuidar y porque sea yo quien lo haga en este momento. Y él con una sonrisa de oreja a oreja me decía, no, gracias a ti. Y eso era una despedida a su manera, pero era una despedida porque él sabía. Cuando ya le planteabas, ¿no? Bueno, Aita, ¿tienes ganas de ir a casa o quieres quedarte más tiempo aquí o qué te parece? O es que para ir a casa, digo, bueno, Aita, en casa vamos a estar muy bien, vas a tener lo mismo que aquí, tú piénsatelo, ¿qué quieres? Y me dicen, pues casi que me voy para casa. Bueno, pues nos vamos para casa. Y el miércoles, el día que fallece, mi padre, estábamos los dos en la habitación y me mira a los ojos y me dice, esto es el final, ¿verdad, mi niña? Me quedé clavada. Y dije, soy incapaz de mentirle a mi padre. Y le dije, Aita, pues. Y dice el gesto y digo, Aita, pues. Yo solamente le he visto llorar a mi padre 3 veces, 2 de ellas con un cólico nefrítico y la tercera el día que fallece. No le había visto llorar más que esas 2 veces. Y le digo, Aita, estamos aquí. Vamos a estar siempre, estamos contigo, no estás solo. Venga, vamos a ir a la cocina, donde quieras. Y lo único que él me pidió y me dijo, por favor, que no se entere tu madre. Y mi madre lo sabía de pe a pa. Que no se entere tu madre. Digo, pero es que, o sea, te estás enterando que te vas y lo único que te preocupa es que tu mujer no se entere, ¿no? Y dije, me lo como. Digo, yo decía, yo me lo como. Digo, bueno. Y en ese proceso andamos de recordar, de reír, de llorar, de nos juntamos y siempre hay alguna frase de, como diría tu padre, Mila, ahí va la hostia. Siempre hay una guinda, hay un algo que hace que te permanezcan contigo todavía, que sean parte de ti. Yo en homenaje a mi padre era un amante de la huerta, pues yo no tengo huerta, pero en homenaje y pues un guiño para él, esté donde esté, pues yo me he hecho un maceto huerto en mi casa. Y en jardineras intento cultivar, no sale nada, pero lo intento. Y hablo con él y le digo, Aita, échame una mano, que fíjate, que mira lo que estoy liando aquí, que yo no sé si esto está así bien o no está bien. Es otra manera de tener un vínculo, de permanecer todavía, de sentirlo. Y lo mismo que yo, pues, o sea, hay canciones que dices, es que son de mi tío, o sea, el Pollo Pera es de mi tío, o sea, y lo cantamos y decimos, esto va por ti, y estamos... Es esto, ¿no? Elegimos no maldecir el haberlos perdido, sino el bendecir el haberlos tenido. No es fácil, porque no lo es. Y el nudo está aquí. Intentas ahora mismo pues no desbordarte, pues porque no. Pero el nudo está. Y si yo sé cómo está ella y ella sabe cómo estoy yo. Al final separarte es la verdad. O sea, la verdad del amor es esta. Yo estoy convencidísima que la verdad del amor es sentir lo que siento ahora mismo. Porque es algo tan doloroso y a la vez
es tan bonito lo que he vivido. Estoy tan orgullosa de mí misma, de haberlo podido llevar. Tengo compañeras que saben la unión familiar que tenemos y que estaban muy preocupadas por mí, porque no creían que yo iba a poder elaborar un buen duelo. Joder, Mila, con lo que es con su... ya verás. Mila está llevando un duelo sanísimo porque ha hecho todo lo que podía hacer. No me he quedado con nada en el tintero. Con una buena despedida, velándole, diciéndole que lo quería. Y cuidándoles, consintiéndoles y, ojito, riñéndoles. Que también les hemos reñido. Hombre, claro. Y hablando con la familia hay que hablar. No hay que guardarse el dolor. De verdad, es que te rompes por dentro. Y te parece que eres muy fuerte. Y yo soy muy fuerte. Te rompes por dentro. Tenemos que hablar con nosotros, yo, mis hermanos, con mis primos, con los niños. Que el niño todavía llega al verano y viene al pueblo y ve la foto y es capaz de decir con 4 años y medio: Aitona, ¿cuánto te echo de menos? A mí me parece eso tan significativo, porque le estamos enseñando bien. Y así nos han enseñado nuestras madres. En la familia, todos juntos, a todos los sitios. Los mayores y los pequeños. No los apartéis, porque se les hace mucho daño apartándoles. Pues a ver si ven a la familia. Y bueno... vale, tenemos tiempo. Sí, todavía. Bueno, pues yo quiero deciros que para mí, que no se lo he dicho nunca, para mí Alasne ha sido el bastón que he necesitado. Porque yo he estado mal también y ella me ha ayudado apartando su dolor. Cuando eso hace alguien contigo, cállate, es que te quieren de verdad. Así que si alguna vez os preocupáis por alguien, no tengáis miedo a apoyarle. Cuando alguien esté en duelo y no queráis verle llorar, pensar un poquito que necesita llorar y no necesita que alguien le diga no llores. Porque cuando tú me estás diciendo que no llore, es porque tú no me quieres ver llorar. Y eso, no quedes conmigo para tomar un café sabiendo que estoy en duelo y que igual nos partimos de risa o igual me paso toda la tarde llorando. Porque mira, también tengo esos momentos. Y sé que hay compañeras que no quieren quedar conmigo para no verme llorar, pero yo las quiero igual. Hay que dejar llorar a la gente, que nos expresen pues, el dolor, que nos lo expresen. Yo me paso el día oyendo canciones de mi padre. Tengo una suerte tremenda, porque tengo muchos vídeos de él cantando, tengo muchas grabaciones, entonces tengo mucha suerte. Y así me paso el día y, bueno, imaginaros, me paso cuando estoy sola lloro, bueno, cuando me dejan lloro muchísimo. Antes ha hecho Mila, antes de venir aquí, pues hemos quedado a tomar un café y me dice: ¿qué es lo que más echas de menos? Y me he quedado así. ¿Y tú qué echas más de menos? El brillo en los ojos de mi madre. Eso echo mucho de menos. Es que cuando uno se centra en uno mismo y dices, ¿qué echo yo más de menos? Y yo he pensado en mí. Y he dicho, ¿yo qué echo más de menos? Digo, no podría expresarlo. Y dice ella, yo el brillo en los ojos de mi madre. Digo, Tate, si es que es verdad, porque hablamos de que lo que nos duele a nosotros, el pensar, ¿no? O sea, joder, ¿cómo voy a echar de menos cuando mi padre me diga, ¿tienes laurel, hija? Que son tonterías, pero que son cosas que a mí me llenan, me porta. Y ver que, bueno, que a mí me duele, pero ver el dolor en los demás, ver a mis hijos destrozados, llorando, o sea, y decirte, mamá, ¿cómo duele? O sea, ¿yo cómo sostengo esto? Digo, pues sí, cariño, duele. Y duele mucho.
y ver a tu madre intentar evitar que veas que está llorando, o sea, porque mi madre, o sea, evita que... Y luego la llamas por teléfono y se te pone a llorar. Y dices, bueno, ¿en qué quedamos? ¿O lloras o no lloras? Y esa complicidad tengo con ella, ¿no? Que le digo, bueno, mamá, o sea, voy a empezar a quedar más contigo para que no llores, ¿o cómo es esto? ¿O te llamo más por teléfono para que te termines, venga, arranca ya y suelta? Pero ver del dolor en los demás, Sí. eso es. O sea, Pero- yo cuando fallece mi padre, y yo pienso, ole estas dos por mi tía y por mi prima, que ahora se van a volver a su casa y le van a decir a mi tío, que está a puertas de, que su cuñado ha fallecido. Yo decía, o sea, estabas pensando en otra persona que sabía, porque también el tío, tu padre, sabía Sí, que aquello se estaba acabando. Entonces, sí, sí. han sido unos meses muy duros, o sea, al margen de no te puedes juntar, no puedo estar, o sea, no puedo ir, no puedo, dices, se acabó, o sea, que Yo me creo multen. yo creo que sin COVID no lo hubiésemos hecho mejor. Mi percepción es esa, ¿eh? Lo hicimos súper bien. Todo el mundo cerró sus círculos, nos unimos y yo creo que sin COVID no lo hubiésemos hecho mejor. Yo creo personalmente. Y luego creo que nos está ayudando mucho también el estar un poco formadas. El otro día se lo dije a Lasne. Me di cuenta, me empecé a asustar y tenía un dolor de estómago y unas palpitaciones y dije, "Ah, me está dando un payá". Y luego dije, no, estoy teniendo ansiedad. ¿Cómo no voy a tener ansiedad si estoy en duelo? O sea, cuando empiezas a saber qué es lo que te está ocurriendo o qué le está ocurriendo a los demás, mi hermana, no me concentro, no me puedo concentrar, no sé qué me pasa, pues ¿qué te va a pasar? ¿Que estás en duelo? O a la hija de Alasne, a mi sobrina, que se va de vacaciones y quiere irse sola y necesita estar sola. Pues porque necesita estar consigo misma. O sea, al final todas esas cosas... Es un poco pendona, ¿eh? Bueno, Que quería ir sola y se fue sola. todas esas cosas al final tienen su porqué. Y el hecho de vivir la muerte en familia, que siempre la hemos vivido así, pues nos ayudó muchísimo. Y lo pasamos muy mal, porque a los 15 días de morir mi padre, al marido de mi otra tía lo ingresaron en la UBI diciéndonos que no contaríamos con él. O sea, y fue como, perdona, que las van a detener. O sea, podríamos gastar esas bromas. De hecho, las gastábamos, ¿eh? Nos van a detener, ¿qué está pasando aquí? Sí. Yo le dije a mi madre, digo, toda seria, además le dije, mamá, o sea, esto que te suene un poco. O sea, tu marido hace 3 meses, tu cuñado hace 15 días, tu otro cuñado que no dan un duro por él. Digo, os van a abrir investigación a las 3. Y ahora pues, se reían y es que decías, conchos, pues es otra manera también de, ¿por qué no voy a poder bromear? O sea, si es natural, o sea, coño, que aquí no se va a quedar nadie, o sea, que todos vamos a pasar por este proceso. Tarde o temprano alguien se nos va a ir, alguien nos va a llegar más hondo. Te va a tocar vivir un duelo. Pues si es algo tan natural y tiene que ser tan, no voy a decir ligero porque no es ligero, pero tiene que ser tan como el nacer, o sea, es tan atado a la vida como el nacer. ¿Por qué no voy a poder bromear en mi círculo? Ojo, y esto lo hago aquí ahora porque yo han pasado unos meses y digo, pues me lo puedo permitir. Pero el humor, cuando uno está en duelo, no creáis que está muy bien visto. No lo creáis. Porque estar en el tanatorio a carcajada, te dicen, nos van a detener. Ya, pero es que cuando uno está en duelo, todo es normal. Todo es normal. Si me da por reír, pues me estoy riendo. Y si me da por llorar, estoy llorando. Pero nosotros hemos estado en el tanatorio a carcajada, decir, o sea, vale, contando anécdotas, o sea, contando vivencias que decías, es que
tienen que salir ahora. Sí. Tienen que ser contadas ahora. Es una manera también de romper un poco esa tensión, esas horas que llevas ahí, esa carga emocional. Somos muy de llevar un poquito también al humor las cosas. Sí, ya os hemos avisado que somos un poquito peculiares. Sí. Yo el otro día oí una frase que la voy a llevar conmigo. Es tan sencilla como dura, porque me pareció durísima, pero me parece una verdad muy grande, y es que no puede haber un cadáver y dos muertos. O sea, me impactó muchísimo, pero es que de verdad me pareció que era así. O sea, me pareció que es verdad. Sí. Es una verdad muy grande, muy dura y muy grande. Yo, el día que se murió mi padre, yo creo que también me morí con él. Nació una nueva Mila, con muchísimos más valores, con muchísimas más cosas, muchísimo mejor. Creo que soy hasta mejor persona, porque esta vivencia me ha llevado a preocuparme tanto por la familia, por todos, que todos estén bien. Es lo que ha dicho Alasne, tú pasas al siguiente nivel, ya estás en primera línea. Ahora eres tú la que tiene que expandir el ala y arropar a los demás. Entonces, bueno, nos están dejando eso con todas sus enseñanzas y con todo lo bueno que han hecho muchísimas cosas buenas, entre otras, pues, criarnos a todos juntos, como una comuna. Sí. Y bueno, y seguimos juntos de mayores, y nuestros hijos siguen juntos, y en estos momentos estamos más juntos que nunca. Y eso es un gran orgullo para nosotros, y sobre todo yo creo que es un gran apoyo. De todo el proceso que has vivido, que te ha tocado, ¿cuál crees que es el peor de los momentos? Al parte de cuando ya eres consciente de ya está, se acabó. Yo creo que el peor de los momentos fue cuando se iban a llevar a mi padre de casa. Cuando se iban a llevar a mi padre de casa yo tenía muchísimo miedo, porque yo no les iba a dejar. O sea, pero vamos, no les iba a dejar. Y entonces mi marido, que trabaja con nosotras, pidió permiso a los del tanatorio para estar con ellos y prepararle. Y jamás se lo voy a poder agradecer. Jamás. Que mi padre, en el peor de mis momentos, estaría acompañado y eso mitigara mi dolor. No sé, se lo digo 1000 veces. Le digo, no sé cómo te voy a agradecer todo esto que me has demostrado. Ese fue mi peor momento, el hecho de que ya no está en casa. Porque mientras nos despedíamos de él y estaba fallecido en la cama, estaba ahí. Y le tocaba y le besaba y estaba ahí. Pero cuando se lo llevaron y fui a la habitación y ya no estaba, fue como, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? O sea, pero ¿cómo puede doler tanto? ¿Cómo? Es como parir. Yo parí sin epidural y yo decía, ¿cómo puede doler tanto y que no nos muramos con este dolor? Pues es lo mismo. ¿Cómo puede doler tanto y que no nos muramos? Y que encima crezcamos más. O sea, pues... ¿El tuyo? ¿El tuyo? El mío. Yo creo que es el vacío social. O sea, el que la gente no sepa que estás de luto, que la gente no sepa que estás elaborando un duelo, ¿no? Que al principio, cuando ves a la gente que se lo está pasando bien y se está riendo, o sea, es que les arrancabas las tripas. Antes se llevaba, no sé si os acordáis, el típico brazalete, donde a ti te decían que estabas en duelo. Y ahora es que a mí me ha pasado que me he enterado que se ha muerto un vecino igual a los 8 meses. Ese vacío social, ese arrope, esa falta de arrope de la vecindad,
compañeros de trabajo, de ese miedo a preguntarte, oye, ¿qué tal estás? ¿No? Que notas que la gente te rehúye porque no quieren que les digas, pues estoy muy mal. Esa falta de comprensión, de, oye, mira, ya lo sé, igual no es el momento adecuado, pero es que no me apetece quedar, o no quiero que me hables de esto porque es que me estoy encendiendo yo sola. O sea, que no me interesan tus vacaciones, ¿cómo te lo digo? Esas cosas que dices, esa poca, no sé si es empatía, porque uno no puede ser empático con quien tú no quieras que sea, ¿no? O sea, por mucho que quiera, con Mila, si ella no quiere, esa falta de solidaridad que a veces notas, que la gente no sé si es la palabra consolar, porque no creo que haya consuelo. Que te escuchen, que... Esa sensación de te voy a hacer la cobra, ¿no? O Pero sea, creo que es un poco la parte del duelo, ¿no? Sí. La parte del duelo que estás enfadada con la vida y que se está riendo el vecino de al lado y que dices, ¿y por qué se ríe este idiota? Y de verdad que lo piensas. Y dices, pues vaya idiota, que se está riendo hoy, que es el peor día de mi vida y hay gente pasándoselo bien. ¿Cómo es posible? Yo de verdad lo pensaba así, o sea, y hasta los niños que se están riendo te molestan. Todo te molesta. A mí todo me molestaba y yo, además, o sea, lo decía, a ver, no se lo decía a la gente, pero lo comentaba a mi prima, mira ese idiota cómo se ríe, ¿de qué se estará riendo? Ya nos reiremos luego adentro todos juntos, pero a mí, lo siento, pero es que en ese momento era así. Y bueno, un poquito, pues, gracias por escucharnos. Ha sido nuestra terapia. Nos habéis ayudado mucho y hemos dicho cosas que no nos habíamos dicho. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, esta es nuestra familia, para que veáis que tenemos hasta un local para juntarnos. O sea, cuando digo que somos muchos, aquí estamos la mitad. Hola, buenas tardes. ¿Sí, no? Vale. Bueno, mi nombre es Nereida y hoy vengo a hablaros de duelo perinatal. Me decía Monse que le contara un poquito, ¿no?, sobre mí. Y bueno, yo soy psicóloga, me formé como psicóloga perinatal cuando tuve a mi hija en 2014. Con todo esto que te remueve la maternidad. Luego llegó la pérdida de mi segundo bebé en la semana 10 de gestación, ISEI. Y en este mes de marzo perdí a mi hijo Ekai con 22 meses tras un tratamiento oncológico y 3 meses de cuidados paliativos en casa. Entonces, hoy me toca la dura tarea de contaros esto que parece un tabú, que es que los bebés también fallecen en diferentes momentos de nuestra vida como madres y padres. Bueno, no me voy a dilatar mucho en el tiempo hablando de lo que es el duelo, ya nos lo ha comentado un poquito Itxaso y luego las compañeras con su experiencia también. Pero bueno, sí recalcar que efectivamente que el duelo es algo natural, es un proceso que es adaptativo y normal, que no es patológico en sí, a no ser de que nos impida, ¿no?, como decía Itxaso,
pues llevar a cabo nuestra vida pues de una manera más o menos normal. Pero si no, el duelo en sí es un proceso normal y adaptativo, aunque eso no quita que sea tremendamente doloroso. Las manifestaciones normales del duelo, pues bueno, son varias y diversas. En lo que concierne, pues en concreto a duelo con bebés o a duelos en generales, puede resultar curioso también algunas manifestaciones en concreto, pues como por ejemplo alucinaciones auditivas, que puedas oír el llanto de tu bebé, o alucinaciones visuales, que puedas verle en un momento en la calle. Estas cosas que a priori pueden parecer que rozan la patología, pero también son parte de un proceso de duelo normal. ¿Y qué es el duelo perinatal? Pues es el fallecimiento de un bebé durante el embarazo, el parto o los pocos días de nacer. Ya veis que hay una clasificación de diferentes duelos, podríamos decir pues una muerte gestacional algo más temprana, pues alrededor del primer trimestre, un poco más tardía ya hacia las 22 semanas de gestación, la muerte perinatal durante ese tercer trimestre y momentos antes de nacer o justo en el nacimiento, y muerte neonatal pues ya cuando el bebé nace a término, porque esto sí que también me gustaría recalcar, y es que todos los bebés nacen en cualquier momento. En el duelo perinatal aquí no es cuestión de cuánto tiempo lleves a ese bebé en tu vientre o cuánto tiempo hayas estado con él o con ella, porque por eso pongo esa imagen ahí, no sé si se ve bien, del Principito, que es uno de mis libros favoritos, que dice que fue el tiempo que pasaste con tu Rosa lo que la hizo, no fue el tiempo que pasaste con tu Rosa lo que la hizo tan importante, es que está contigo, no se mide en el tiempo, ¿no? Entonces, puede ser igualmente doloroso una madre que haya perdido a su bebé a las 12 semanas de gestación o que lo haya perdido a las 35. Esto no se mide en tiempo. Me vais a permitir que ponga un vídeo donde hay dos testimonios que me parecen relevantes para que podamos entender todo esto. Me llamo Natalia, perdí a mi bebé con 39 semanas y luego tuve otras 2 pérdidas más. Fue un embarazo perfecto hasta la semana 39 de gestación, que dejé de sentirlo y había muerto. Noté así como un dolor que yo pensé que eran contracciones porque ya estaba muy avanzado el embarazo y dejé de notar movimientos. Yo tuve mucha suerte con el hospital y bueno, me recomendaron pues tenía que parirlo. Llego allí, me siento en el potro y tal, me dicen que no tiene latido. Y digo, ¿cómo que no tiene latido? Recuerdo que a la habitación solo entraban psicólogos y psiquiatras, no entraban prácticamente médicos, porque me habían puesto la oxitocina, me pusieron la epidural y lo que querían es que fuera rápido. Y teníamos esa esperanza de que cuando naciera saliera llorando, pero no fue así. Pero yo lo recuerdo ahora, después de casi 3 años, lo recuerdo como un momento muy bonito, ¿no? y me trae como mucha paz, ¿no? Estuve con él, me despedí. Yo tenía un mogollón de sentimientos encontrados, imagínate, no quiero verlo, sí quiero verla, no la quiero tocar, no quiero vivirlo, el embarazo, quiero que me duerman, tal. Y una de las psiquiatras que entró a la habitación y me dijo, mira Natalia, esto que te ha pasado es horrible, tienes que cerrarlo, el duelo, y tienes que verla, porque si no la ves, mañana o pasado vas a pensar que te la han robado. Que cuantos más recuerdos te puedas llevar de este momento, mucho mejor, aunque en este momento tú pienses que es muy doloroso y quieras salir corriendo de allí y hacer como que no pasa nada, pero es verdad que el día de mañana tú vas a necesitar esos recuerdos, es que los vas a buscar. Solo la pude ver. Luego, según pasó el tiempo, y todavía me siento con la culpabilidad de por qué no la cogí, ¿por qué no la besé? ¿Por qué no la vi, las manos, los pies? No puedes hacer como que no ha pasado nada, no puedes llegar a tu casa y decir, bueno, ya está, ya no tengo a mi hijo, mi hija y ya está, y tengo que seguir viviendo. No. La gente se piensa que esto es algo que se muere y punto y ya. No, es que a ti cuando, por ejemplo, se te muere tu marido, te diré, no te preocupes, ya encontrarás otro. ¡Ay, se te ha muerto! ¡Ay, nada, mujer, no te preocupes, el amor es libre! Mañana encuentras otro. No.
¿A que no se te ocurre decir eso? Pues la gente con la muerte perinatal es que no está nada concienciada. Pues esto es lo que venimos a reclamar, ¿no? Que el duelo perinatal no sea un tabú en la sociedad. Me parece importante recalcar dos cosas que salen en este vídeo de cada uno de los testimonios. Una de ellas es como la primera mamá dice que bueno, pues que la psiquiatra la anima, ¿no? a poder tener esos momentos, esa conexión con su bebé, a pesar de que haya fallecido. Esto es algo que es muy habitual. Normalmente vamos, no me gusta decir esa palabra, pero bueno, suele ser algo habitual que cuando las madres les dicen ese famoso no hay latido, que quieran ya, sácamelo de aquí, ¿no? Precisamente yo creo que es esta parte de conexión con la muerte que tanto nos cuesta a todo el mundo y que tan poco normalizado está. Entonces, entender que tienes a tu bebé muerto dentro de ti, pues genera cierto rechazo. Y hay muchas madres que dicen, no, pues sácamelo cuanto antes, me duermes, me anestesias, no quiero verle, no, que esto termine, ¿no? Cuando luego suele ser algo, pues bueno, de lo que suelen arrepentirse, cuando no quedan recuerdos, cuando no quedan esos momentos y esas vivencias. Otro de los testimonios que decía la otra mamá también era aquello de se te muere el marido y a nadie se le ocurre decirte vaya, encontrarás otro marido, que no pasa nada, ¿no? Y en cambio estos comentarios son más que habituales cuando se muere tu hijo o tu hija. Me llamo Natalia. Bueno, tampoco me voy a dilatar mucho en las fases del duelo. Todo el mundo conocemos, yo creo, pues bueno, estas fases que son como las más oídas, ¿no? De Kübler-Ross. Pues donde comienzan con el shock, esa vulnerabilidad. Aquí sí que quiero destacar que en ese primer momento de shock, cuando te dicen que tu hijo o tu hija ha fallecido intraútero o al poco tiempo de nacer, es conveniente, y creo que también lo decían al principio, no tomar decisiones precipitadas. Esto muchas veces va reñido con los protocolos hospitalarios, donde pues bueno, te llevan a tomar decisiones que quizás luego puedan llevar a un arrepentimiento, ¿no? Me vais a permitir que aquí haga un pequeño impasse con mi experiencia personal. Cuando a mí me detectan en la semana 12 que no hay latido, ¿no? Eso que de repente te resuena tanto en la cabeza. Me derivan a urgencias y en urgencias, pues bueno, empieza todo el mare magnum de procedimientos, ¿no? Entonces me comentan que me van a dar una serie de pastillas, una serie de una medicación para poder dilatar y parir, porque es lo que se hace, no es un parto en paritorio, como sería en unas semanas más avanzadas de gestación, pero bueno, a ti te dan una medicación para que tú vayas a tu casa y expulses lo que tienes en tu interior, que en este caso es un bebé, ¿no? No formado, pero del todo, pero es tu bebé. Entonces, no te da mucho tiempo tampoco a pensar, ¿no? Yo en ese momento, precisamente por la formación que tenía ya previamente de psicología perinatal y todo lo que siempre me ha tocado este tema, estaba ya formada y tenía conocimientos y bueno, pues yo decidí que iba a ir a casa y iba a hacer un manejo expectante, sin medicación. Y fijaros que yo recuerdo, en primer lugar, estar en una sala junto con otras mujeres que estaban en el proceso de dar a luz, y a mí aquello me pareció terrible, porque yo estaba perdiendo a mi bebé, era la primera noticia que tenía,
y allí había mujeres alrededor que estaban a punto de dar a luz a sus hijos, a sus hijas. Incluso se oían los llantos de los bebés que estaban naciendo. Y aquello, la verdad es que me pareció tremendamente duro. Por otro lado, cuando yo comento la posibilidad de poder hacer un manejo expectante y quiero consultarlo con el personal sanitario, la verdad es que tuve una muy buena acogida. Hubo diferentes ginecólogas que apoyaron la decisión. Yo estaba informada, había leído al respecto y sabía que un manejo expectante en esas primeras semanas no conllevaba mayores riesgos con un seguimiento. Si bien es cierto que desde la sanidad pública no se hace un seguimiento a un manejo expectante, esto ya lo tiene que hacer cada cual por su cuenta. Pero fijaros que hubo una ginecóloga que entró y cuando yo estaba comentando esto, ella dijo, bueno, pues tú sabrás lo que haces. Cuando te estés desangrando en tu casa, ya vendrás. Y es una pena que el hecho que más recuerde es ese, porque en un momento de una vulnerabilidad tan grande para una mujer, en este caso, hay que cuidar mucho la comunicación, mucho. Y esas cosas pueden hacer realmente muchísimo daño. Entonces, bueno, lo que os decía, en ese shock inicial es mejor dar tiempo cuando se pueda. Después tendríamos la negación, esa ira, el enfado, también lo comentaba la compañera, ¿no? El enfado hacia su padre, pues lo mismo aquí, ¿no? El enfado hacia ese bebé, ¿por qué no me has permitido ser tu madre durante más tiempo? ¿Por qué te has tenido que ir? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has hecho esto? ¿No? La culpa, la tremenda culpa, que es la gran enemiga, donde siempre te planteas qué has hecho para que esto suceda y por qué ha pasado esto y qué es lo que has hecho mal. No voy a entrar aquí, sé que luego Jesús va a hablar de ella, así que le voy a dar a él todo el tiempo para hablar de ella, porque desde luego que es un tema muy importante. Pero sí que me gusta mucho esta frase y por eso la quería traer aquí, ¿no? Que dice que no pudiste hacer otra cosa porque no lo hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. Y si ahora lo puedes ver de otra manera, celebra tu toma de conciencia, pero no le des gusto al ego de controlarte con su arma de la culpa. Tendríamos después la negociación, pues en este caso con el personal sanitario. Recuerdo cuando mi hijo Ekai le diagnosticaron, bueno, le confirmaron que tenía metástasis y yo solamente suplicaba al personal sanitario, ¿no? Y les decía, por favor, como si fuera tu hijo, por favor, haz lo que sea, como si fuera tu hijo, ¿no? Esa parte de negociación. Con Dios, quien sea creyente, y quien no también, porque aquí vale todo. Yo les decía a mi grupo de conocidos, yo no soy creyente, pero yo he rezado para que mi hijo se salvase. Y les decía a mis conocidos, a mis amigos, a mis familiares, si hay que sacrificar una cabra, se sacrifica, lo que sea, me da igual, ahora mismo todo vale, ¿no? O sea, la tristeza, el llorar, que tanto daño, como comentaban ellas, tanto daño hace ver llorar a otros, ¿no? Y lo importante que es esa limpieza, ¿no? Y luego, bueno, pues la aceptación, que no sé si es tanto aceptación o aprender a vivir con ese dolor. Pero bueno, recordar desde el amor y no desde ese sufrimiento tan grande, ¿no? Recordar desde otro punto. Realmente, estas fases que establecía Kubler-Ross pues están como muy bien determinadas y muy bien delimitadas, pero por desgracia, pues habitualmente no es así. No se va pasando de una fase a otra y terminas una fase y pasas a la siguiente y dices, ya, solo me quedan 3, ¿no? O solo me quedan 2. Por desgracia, pues eso, la sanación no es un proceso lineal y ahí hay un batiburrillo de emociones, de etapas en las que vuelves, retrocedes, avanzas y vas superándolas como buenamente se puede en cada momento con los recursos que tienes y con las habilidades, con los apoyos. Y entonces, bueno, se convierte, en lugar de ser algo tan lineal, pues en un enredo de colores que te ayudan a ir poco a poco superando el día a día. Por eso hay algunas personas, algunos autores que hablan más bien de patrones de afrontamiento al duelo, que bueno, pueden ser
algo similares a lo que planteaba Kubler-Ross, pero no tan lineales. Bueno, os traía también esta imagen. Esta imagen a mí me parece una imagen muy bonita, porque cuando hablamos de duelo y de cualquier tipo de duelo perinatal igual, ¿no? Pero hay algunas voces por ahí que hablan de 1 año para superar el duelo, ¿no? O cosas así. ¿Y hay una fecha realmente para superar el duelo? Pues no, no la hay. Estas imágenes, no sé si alguna persona de aquí recuerda, estas imágenes salieron en 2018 y es una orca que se llamaba Talicua y fue la primera orca a la que grabaron, creo recordar, con su cría muerta encima. Estuvo llevándola muerta encima de ella durante 17 días hasta que por fin la soltó. Y a mí esta imagen es una imagen que me enternece muchísimo, porque al final no dejamos de ser mamás, cualquier mamífera, y bueno, pues esta orca en concreto no se había visto antes, o por lo menos no se había documentado antes, y necesitó ese tiempo para despedirse de su bebé. Y nadie tiene por qué decirnos cuánto tiempo necesitamos o cuánto es lo lógico o si al año ya tienes que estar bien. Cada persona necesitaremos lo que necesitemos y para pasar nuestro duelo. Os voy a poner un trocito de una película que también me gusta mucho y ahora comentamos. Y me parece muy significativo esta imagen, porque realmente no hay muchas imágenes, mucho menos en dibujos animados, donde se aprecie esto, ¿no? Yo entiendo que es una pérdida temprana, puede ser también que sea infertilidad, en cualquier caso hay un duelo detrás. ¿Por qué pongo esto? Porque si os fijáis, ahí no se ve ningún bebé, pero sí que se ve un proyecto inicial. Se ve a una pareja imaginándose nubes con forma de bebés, se ve a una pareja preparando una habitación y precisamente esto es lo que quería recalcar, ¿no?, con esta parte de la película, que el duelo perinatal parece que es un duelo no autorizado y no nos damos cuenta que aquí no hay un duelo por la muerte de un hijo o una hija cuando el hijo o la hija nace, sino que ya viene antes de todo esto. Un bebé no está presente simplemente cuando está dentro del vientre de su madre o cuando ya ha nacido. Un bebé está presente desde el momento en el que lo imaginamos, lo buscamos, lo queremos, ¿sí? En este sentido, me parecía también muy bonito un poema que
que escribía una poetisa africana, Tolba Fanem, que se llama La canción de la persona. Y lo leí en una ocasión y decía algo así como que cuando una madre, he leído dos versiones, cuando una madre piensa en tener un bebé o cuando una madre se entera de que está embarazada, se aparta en una tribu africana y medita hasta que surge una canción que es la canción de ese bebé. Y esa canción acompaña a esa persona, a ese bebé, en todo su proceso vital. Le acompaña cuando nace, porque la madre enseña esa canción a la tribu africana y la tribu canta esa canción cuando el bebé nace, cuando el bebé, en todas sus fases, ¿no? Cuando se hace adulto, cuando se casa y cuando fallece. Y también si sucede algún episodio donde esa persona comete algún delito o hace alguna cosa que no es positiva, pues la tribu le reúne y le canta esa canción como para volver a su origen, ¿no? Y esto precisamente me parece que es algo muy importante para entender lo que puede implicar la muerte perinatal y lo que decíamos al principio, que no es el número de semanas que lleve dentro de mi vientre ese bebé, sino que ya lleva mucho tiempo en mi imaginario. Y esa parte también es una parte de vida de ese bebé. ¿Por qué es un duelo no autorizado? Precisamente también pues porque una vez que ya no tienes a tu bebé, de repente parece que ya no eres padre o no eres madre, porque no tienes un bebé a quien cuidar. Porque quizá los cambios físicos no son visibles, si estás de muy poquitas semanas de embarazo ni siquiera se ha podido apreciar, o después ya pierdes a tu bebé durante el embarazo y de repente ya ni estás embarazada ni tienes un bebé en brazos. ¿Qué implica todo esto? Pues que no se reconoce a esa figura de la madre o del padre, a esa familia y a ese bebé, ¿no? Entonces surgen estas frases tan dolorosas que comentábamos antes, ¿no? De ya tendrás otro, no pasa nada, que eres joven, pues mejor ahora que más adelante, que le hubieras cogido más cariño, o está mejor con Dios, o cosas así. En definitiva, ¿qué se hace? Se hace una negación social del duelo. ¿Y esto qué implica? Pues más dolor todavía, porque están negando tu propio dolor al no reconocer a ese bebé. De hecho, fijaros hasta qué punto este duelo no está autorizado, que si yo pierdo a mis padres, si mis padres fallecen, yo soy huérfana. Si mi marido fallece, yo soy viuda. Pero si mi hijo fallece, ni siquiera en la RAE hay una palabra reconocida para ello. Ahora hay muchas voces que están luchando porque esta palabra entre en el diccionario y están abogando por el término huérfilo o huérfila. Precisamente porque es que es más que una pérdida, es que es la muerte de tu propio hijo o hija. Es la peor pesadilla que un padre o una madre puede imaginar. Y ponerle nombre, yo creo que también hace esa parte de reconocimiento social que falta. Fijaros, en esta otra imagen que os ponía aquí me parece algo muy bonito porque a pesar de que es un duelo no autorizado, que no está socialmente reconocido, físicamente el microquimerismo me parece algo precioso, ¿no? Que dice que durante el embarazo las células de ese bebé cruzan la barrera placentaria y se alojan en el cuerpo de la madre hasta 30 años después de haber estado embarazadas. ¿Cómo no vamos a reconocer algo que hasta físicamente podemos comprobar? Luego también quisiera destacar que este grandísimo duelo no solo implica el duelo por la pérdida de un hijo o una hija, sino que además conlleva multitud de duelos alrededor. El duelo, por ejemplo, de vida, de los proyectos que habíamos hecho, de la familia que habíamos imaginado, el duelo por la persona que fui y no volveré a ser, porque nadie regresa del dolor y permanece siendo la misma persona. El duelo en las relaciones, con tu pareja, cada uno viviendo sus duelos de maneras diferentes, con procesos diferentes, con habilidades o recursos diferentes también, y esto cómo puede chocar. El duelo con las propias familias, donde quizá no se encuentra lo que se necesita, o con amistades que no han
sabido o no han podido estar como cada uno de nosotros o nosotras quisiéramos. Luego hay otros duelos también más relacionados ya con la concepción que tampoco me parece que haya que obviarlos, porque me parece que también son importantes tenerlos en cuenta. Quizá esa pérdida que hemos tenido, esa pérdida perinatal, haya sido un último intento, porque hay varias pérdidas anteriores y no se quiere volver a pasar por ello, porque ha sido un proceso de fecundación in vitro y no podemos permitirnos económicamente, emocionalmente, volver a intentarlo, porque tenemos una edad avanzada y decidimos que hasta aquí, hay otros hijos que son muy mayores. Hay veces que esa pérdida de un bebé también implica una complicación médica y puede que se pierda el útero y, por tanto, la posibilidad de volver a tener otros hijos o hijas. Menopausia precoz, el tema de los gemelos evanescentes. A veces tenemos embarazos gemelares y uno de los gemelos fallece y el otro continúa. Y esto también puede ser que se oigan comentarios de, pues ya tienes a uno, ¿no? Pero hay un duelo por el otro también, aunque tengas un bebé vivo. La interrupción voluntaria del embarazo. Pongo voluntario entre comillas porque lo de voluntaria siempre, personalmente, siempre me ha chirriado, porque creo que siempre conlleva un dolor, una interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de las circunstancias por las que sean, que pueden ser una interrupción del embarazo por motivos de malformaciones fetales, por motivos médicos, o porque la persona en ese momento no está para seguir adelante con ese proceso. Pero en cualquier caso, esto es muy doloroso también para la persona que lo lleva a cabo, y por eso lo de voluntario me parece que queda un poco el término como casi que no hay dolor ahí, ¿no? Y eso sí que me gusta destacarlo también. Lo que decíamos, duelos en la familia, el duelo de los abuelos y las abuelas, que también está ahí. El de la pareja y cómo, lo que os decía antes, ¿no? Cómo llegamos a esa sintonía con nuestra pareja en caso de que la haya. El duelo de las hermanas y los hermanos eternamente olvidados. Con las niñas y los niños ya se ha comentado, hay que hablar de la muerte, hay que hablar del duelo y hay que hablarlo desde la naturalidad, porque la vida es muerte, la muerte es vida y además ellos y ellas lo naturalizan mucho más que las personas adultas. Tenemos que adaptarlo a sus edades, lógicamente, pero es conveniente no, y más con según qué edades, no hacerles creer cosas que no son, como el abuelo, o el hermanito, lo hemos perdido, ¿no? Porque puede pensar, joder, y si yo me pierdo no voy a volver nunca. O se ha ido al cielo, pues entonces si se ha ido al cielo igual vuelve algún día. Hay que cuidar esos detalles y hacerles partícipes de todo, porque además es que se quedan con todo, ¿no? Comentabais antes vosotras cómo lo pueden entender. En nuestro caso, cuando ya falleció nuestro hijo Ekai, nosotros a nuestra hija mayor siempre le hemos contado todo lo que estaba pasando con su hermano, adaptado a su edad, pero siempre ha estado informada de todo. Excepto una cosa, que en su momento, cuando diagnosticaron a nuestro hijo, le dijimos: cariño, no te preocupes, porque Ekai va a estar en manos de buenos profesionales y se va a curar. Y un día, subiendo al colegio con su padre, es lo único que nos ha echado en cara. Y nos dijo: es que me dijisteis que se iba a curar y ha muerto. Las niñas y los niños no son tontos y se quedan con muchos más detalles de los que nos imaginamos, y tienen en cuenta esos detalles y ellos y ellas lo interpretan de diferentes maneras, y quizá esas maneras sean aún peores de lo que son la realidad. Entonces es mejor hablar de una manera natural. Hay que tener en cuenta también que en este caso la madre, cuando pierde a su bebé, sigue teniendo una fase de posparto, un puerperio, con todo lo que ello implica, todo el estado hormonal que ello implica, que está preparado para acoger a ese bebé, para recibirlo, y en cambio en ese momento no tiene un bebé a quien recibir. El tema de la lactancia también es importante, hay que tenerlo en cuenta.
el proceso del cuerpo físicamente va a seguir adelante. Y una madre que pierda a su bebé en la semana 30 de embarazo, por ejemplo, puede que ya haya iniciado ese proceso de lactancia y que cuando tenga que dar a luz a su bebé, después su pecho empiece a generar leche. Hay que darle opciones a esta madre, porque ese también puede ser un proceso más doloroso aún si encima no conoce esta situación. Puede hacerse un manejo farmacológico, pero también hay que tener en cuenta que ese manejo farmacológico no en todos los casos es efectivo al 100%, que puede ser que ¿no? la pastilla para cortar la leche, que puede ser que corte la leche o puede ser que la lactancia siga fluyendo a pesar de ello. O se puede hacer un manejo no farmacológico, se puede aconsejar a la madre extracción paulatina de la leche pues hasta que vaya haciendo un destete sin bebé. Se puede aconsejar también la donación, porque esto también es algo que reconforta mucho a las madres, saber que esa leche al menos va a poder ayudar a otros bebés. Aquí está, este es el botecito de leche que yo doné en su momento, cuando falleció mi hijo Ekai, que además, como era un bebé de 22 meses, esto no se tenía en cuenta y fui yo la que me adelanté un poco a esto, solicitando que me aconsejaran y hablando con el banco de leche para que me ayudaran en el proceso, porque tampoco se había tenido en cuenta, ¿no? No es lo mismo que cuando nace un bebé recién nacido, ya con un bebé mayor, pues a veces esto se obvia y hay que tenerlo en cuenta también. Esa parte de donación es muy reconfortante porque es como que una parte de tu hijo, de algo que era para tu hijo, ayuda a otros bebés. Es darle continuidad en vida cuando él ya no está. Tenemos piedras en el camino en todo esto. Por ejemplo, si un hijo o una hija nace sin vida, no se puede inscribir en el libro de familia. Entonces, pongamos en el caso de que una mujer que está en la semana 40 de gestación, 41, incluso 42, mucho más de ahí no les suelen dejar pasar, su hijo o su hija fallece intraútero y da a luz y ese bebé ha fallecido y por tanto nace, pero nace ya muerto. Ese bebé no consta en ningún sitio, a pesar de que esa madre ha visto como su bebé ha nacido, como es un bebé de un tamaño de cualquier bebé, ¿no? Todo es igual excepto que nace sin vida y en cambio no hay ningún lugar en donde se reconozca esa figura. Y luego las bajas de maternidad o paternidad. Si nace con vida, tienen ambos la baja de maternidad o paternidad en caso o de progenitores que no hayan dado a luz. Si el bebé nace sin vida y tiene más de 180 días, la madre sí tiene baja de maternidad, pero el padre o el progenitor no gestante no la tiene. Pero si nace un bebé sin vida de menos de 180 días, no tiene ninguno la baja de maternidad ni de paternidad. Entonces, imaginaros lo que os decía antes. Una madre que está en pleno posparto, encima sin su bebé, y no tiene reconocido legalmente ni un solo día para poder elaborar ese duelo y darse cuenta y ayudarse en ese proceso de todo lo que le ha venido encima. Tendría que volver a trabajar al día siguiente, a no ser que coja una baja normal. ¿Qué puede ayudar en todo este proceso? Pues validar este dolor, entender que esa madre o ese padre tiene precisamente un duelo porque su hijo o su hija ha fallecido, independientemente de las semanas de gestación o del momento de la vida de ese bebé en el que haya fallecido. Cuidar la comunicación, lo que decíamos antes, ¿no? Sobre todo en esos primeros momentos, que normalmente suelen ser momentos en un hospital, pues que se tenga mucho cuidado con la comunicación y con las frases que se dicen, o después en la calle, ¿no? Estos ya tendrás otro, no pasa nada, eres joven. Tiempo y opciones, que nos den tiempo para poder elaborar todo esto y que nos planteen las diferentes opciones que puede haber. Y
el tema del cuidado con los papeles sin cerrar. Quiero decir, que no llegue en un momento dado a los 10 días un papel que te diga, o a los meses, que te diga que tienes que vacunar a tu hijo de no sé qué, cuando esto ya debería estar cuidado, ¿vale? Ayuda a nombrar, tener presente al bebé y lo que significa ese bebé para esa familia. Las fotografías, que parece que esto es, hay algunas personas que les resulta algo heavy en ver lo de la fotografía de un bebé muerto, pero después es verdad que ayuda muchísimo y es algo que muchas madres además comentan, ¿no? Que les hubiera gustado tener una foto de su bebé si les hubieran aconsejado. Por eso hay hospitales donde sacan una foto al bebé y la guardan, y si en un momento dado alguna madre o padre que no lo haya hecho previamente quiere tener esa fotografía, pueden rescatarla de ahí. Por desgracia, no todos los sitios. Caja de recuerdos donde te ayuden a guardar las huellitas, la pulserita que ha llevado, cualquier cosa que nos ayude a recordar, ¿vale? La despedida con sus tiempos, sus rituales. Por ejemplo, en Derio, en Vizcaya, en el cementerio han hecho ahora un apartado que es precisamente para este tipo de duelos, para tener un espacio donde poder honrarles. Y especial cuidado con los aniversarios, las fechas, cuando me dicen que ya no hay latido, cuando me dicen que la fecha probable de parto. Bueno, pues esas fechas hay que tener especial cuidado con ello. Y por todo ello, lo que abogamos es por protocolos unificados en todos los hospitales, donde se cuide precisamente todo esto y que no sea en base al profesional que te toque si vas a estar mejor o peor atendida, sino que esto esté trabajado. Aquí os dejo varios recursos, no me voy a enrollar más, que creo que estoy pasada de tiempo. Varios libros también donde se tratan este tipo de... Y bueno, y por supuesto el recurso nuestro, que es en nombre de quien yo vengo, que es la Asociación Escuchic, que es la Asociación de Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal de Euskadi, que somos una asociación sin ánimo de lucro de padres y madres que queremos precisamente dar apoyo a las familias que están viviendo o han vivido una situación tan terrible como estas. Y además también poder brindar apoyo a los profesionales que trabajan con este tipo de duelos. Pues bueno, ofrecemos un poco todo lo que está en nuestra mano, ¿no? Recursos materiales y humanos para el acompañamiento, orientación a familias que tengan que hacer una interrupción del embarazo, el acompañamiento burocrático en el fallecimiento de un hijo o una hija. Organizamos jornadas, talleres, charlas, divulgación en medios de comunicación, en redes sociales, información sobre lactogénesis y donación de leche tras la muerte perinatal, formación a personal sanitario. Estamos llevando a cabo proyectos para luchar por esos protocolos que decíamos antes en los hospitales. Hacemos mensualmente un café con duelo para padres y madres que estén pasando por este proceso y que quieran compartir en un espacio, ¿no? Como decía antes, los espacios compartidos siempre ayudan a que el duelo pueda fluir mejor. Hacemos también sesiones de fotografía en duelo, participación en rastrillos, exposiciones, formación a profesionales, iluminación de espacios, todo lo que está en nuestra mano para dar visibilidad y apoyar en el duelo perinatal. Este sería el contacto, por si alguna de las personas que estáis aquí estaríais interesados o interesados en poder poneros en contacto con nuestra asociación. Y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues comenzamos, si os parece bien. Bueno, quizás para encontrarnos, ¿no?, con este sentimiento, ¿no?, que hoy os quiero compartir, ¿no?, dentro de la experiencia de duelo, os voy a pedir
hacer un pequeño encuentro con nosotros mismos y con quien tengamos al lado, ¿vale? En la era COVID, pues esto suele ser más complicado, pero sí, quizás si habéis venido en pareja, os animáis a conocer al de al lado, ¿vale? Simplemente os voy a pedir que le deis la mano a la persona que tenéis al lado. ¿Os atrevéis? Si os atrevéis, si está bien para vosotros, si no, también está bien, ¿vale? Eso es. Muy bien. Simplemente estar en contacto con esa persona y ahora que cerréis los ojos y os dejéis acompañar brevemente por las palabras que os voy a decir, ¿vale? Podéis poner la otra mano en el pecho y sentir un poquito el aire mientras cogéis aire y soltáis. Eso es. Otra vez, cogéis aire, soltáis. Este es un espacio seguro para ti. Este es un espacio seguro para ti. Este espacio está lleno de respeto, de escucha, de apoyo, de compañía. Este es un espacio seguro para ti. Cogemos aire, soltamos, seguimos en contacto, ¿no?, con la persona que tenemos al lado, a quien estamos agarrando la mano, y con nosotros mismos o nosotras mismas en este espacio seguro. Cogemos aire y soltamos. Muy bien. Podéis abrir los ojos. Si os queréis soltar, os podéis soltar, y si no, también está bien que os quedéis agarraditos o agarraditas. Creo que es importante que cuando hablamos, ¿no?, de cosas como esta, o de este sentir, o de esta experiencia, ¿no?, como es la culpa, pues podamos sentirnos de alguna manera seguros, ¿no?, o nos podamos sentir de alguna manera acompañados, ¿vale? La culpa implica esto del dedo, ¿no?, esto de señalar, esto de sentirnos señalados de alguna forma. Y bueno, pues cuando sentimos esto, pues realmente puede doler, ¿no? Entonces, os lanzo algunas reflexiones, ¿no?, mientras estamos en esto. ¿Por qué podemos sentirnos culpables? Pues quizás por algo que ha ocurrido y que el doliente, ¿no?, la persona que ha perdido a ese ser querido, pues considera de alguna manera irreversible, algo que no se puede volver a hacer, o algo que no se puede volver a hablar, quizás, por ejemplo. Y muchas veces pues se vive con esta angustia, con irritabilidad también, con tristeza, ¿no? Es decir, la culpa viene acompañada también de otras emociones o experiencias o vivencias. Quizás se ha comentado también en diferentes momentos, ¿no?, a lo largo de la tarde, pues esto de sentirse culpable también puede venir por eso que nos dicen, es decir, por estar en relación, ¿no? Frases como esta: a ella le gustaría que no le gustaría que lo pasaras tan mal, ¿no? O ya basta, si no le dejas descansar en paz. ¡Wow! ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Es decir, cómo también esas conversaciones que tenemos nos pueden generar de alguna manera o activar la culpa, ¿no? Porque escuchando esto, pues digo, no puede ser que yo esté sintiéndome como me estoy sintiendo y me puedo sentir culpable. Es también por reflexionar, ¿no? Para que haya perdón, ¿no?, que es parte de este camino de la culpa, primero hemos de poder sentir la culpa, ¿sí? Y a veces esto cuesta también, ¿no? Sentir que de alguna manera nos podemos estar sintiendo culpables, o ser conscientes de que esa culpa está en algún momento de este proceso. Y no hay culpa que no pueda ser perdonada, ¿vale? Esto no quiere decir que sea obligatorio, es decir, cuando hablamos los psicólogos no decimos, ahora tienes que perdonar, ahora tienes que perdonarte, ahora no, sino que esto también es un proceso, y ese encuentro, ¿no?, con ese dedo que va para afuera o para adentro, pues implica poder llegar a esto del perdón, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, de la reparación también, ¿no?, algo que nos ayuda a hacer este proceso, ¿sí? Muchas personas o algunas personas
viven la culpa siempre hacia adentro, ¿no? Autoculpándose de todo. Es que has hecho esto, es que por qué hice esto, es que cómo se me ha ocurrido, ¿sí? A otras personas lo viven hacia afuera. Nunca es culpa mía, ¿no? Sino que es todo de los de fuera, ¿vale? Porque este hizo tal, porque este ya la han liado, porque ya han hecho tal cosa. Y hay otras personas que viven desde no pasa nada. Sí, es como todo está bien. Ni es uno culpable, ni yo he hecho nada, ni el otro ha hecho nada, no pasa nada. Entonces, cada uno, esto es, si lo sacamos del duelo, pues serían a veces experiencias o formas de vivir la culpa. Pero ¿qué pasa cuando estamos en duelo? ¿Cómo es ese dedo, ¿no? que nos señala a nosotros, esa autoinculpación, o estamos hacia afuera? Y quizás se puedan dar las dos situaciones, porque yo puedo vivir esa culpa dentro de no hice tal cosa, pero también hubo alguien que no hizo o que hizo algo y sucedió la muerte, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien me llama por ahí? Puede ser. Oigo voces. Son cosas que pasan, es impresionante. Gracias. Vale, entonces, démonos cuenta, ¿no? Quizás de este proceso, cómo va hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Y en el duelo, a veces, en este sentimiento de culpa, pues hay cosas que son, ¿no? Que puedo identificar como que son mías, de lo que hice, no hice, ahora veremos. Cosas que son de otro, quizás, por ejemplo, pues una negligencia médica, ¿no? O alguna situación o un accidente, ¿no? Alguien provocó la muerte, por ejemplo, y entonces ahí se mueve la culpa, ¿no? Y es importante ver que a veces no nos damos cuenta ni siquiera que estamos viviendo en este sentir o que estamos sintiendo culpa. Y eso también es muy importante, porque ahí es mucho más difícil darle la vuelta a eso, ¿no? O trascenderlo, o transitarlo, caminarlo, ¿vale? Quizás es necesario hacerse preguntas. ¿Es una culpa real? ¿Es una culpa justificada? ¿Es una culpa consciente? ¿O es algo irreal? ¿Algo que realmente no ha sucedido así? ¿O es algo injustificado? ¿Sí? Esto que parece así como muy, no sé si técnico sería la palabra, ¿no? Esto es en conversación también, cuando podemos conectarnos con esta sensación o con esta experiencia de culpa, ¿no? Y poder ir conversando sobre ello nos ayuda a poner esto, ¿no? Si es algo real, algo o está justificado, consciente, inconsciente, ¿no? Poder ponerle palabras, ¿no? Quizás la culpa pues no viene sola, ¿no? Es decir, a veces sentimos que es, bueno, me siento culpable o puedo decirlo así, pero fijaros de qué se viene acompañada, ¿no? De una experiencia o de experiencias o síntomas, ¿no? Que le llamamos los psicólogos, expresiones físicas, ¿no? Hay personas que identifican que sienten una fuerte opresión en el pecho, ¿sí? Personas que sienten un dolor de cabeza o un dolor de estómago, de espalda, pues continuo, persistente, ¿no? Que va ahí dándole. Y hay personas que dicen que les duele el corazón, que sienten dolor en el corazón, ¿sí? A nivel más psicológico, mental, ¿no? Si podríamos decir, pues la culpa implica muchas veces este autorreproche, el autodesprecio, la hostilidad hacia uno mismo o hacia esa figura, ¿no? O eso de fuera que ha hecho algo, ¿no? Y es culpable, ¿sí? O puedo vivirlo como culpable, ¿sí? Y fijaros que también implica, pues a veces la dificultad, incluso cuando estamos sintiendo esta culpa, pues de acoger el cariño de los demás. No me lo merezco, sería un poco eso, ¿sí? Entonces, fijaros qué efectos tiene o cómo se manifiesta de alguna manera. Y a nivel emocional, como decíamos antes, pues también viene acompañada de miedo, de agresividad, preocupación, nerviosismo, diferentes cosas. La culpa es un sentimiento que puede acompañarnos en el proceso de duelo, ¿sí? Y que puede estar presente, ¿vale? Quizás el tema es si esa culpa es tan intensa o tan grande que, como pone ahí, pues lo ocupa todo en mi vivencia. Y eso es muy importante porque hay que atender eso, ¿sí? Es muy importante poder acompañar eso y darle camino a eso, ¿sí? Muchas veces la vivencia es de todo es negativo, o blanco o negro, el no poder disfrutar de la vida, y fijaros también a dónde nos puede llevar el sentimiento de culpa. A veces a buscar el castigo o la autodestrucción incluso, ¿no? Las ideas de acabar con mi propia vida o de hacerme daño de alguna manera por ese sentimiento de culpa. Por eso es tan importante poder atenderlo. Eso sería como el extremo, ¿no? Esa intensidad que nos lleva a esa autodestrucción, pero es verdad un poco que podemos sentir culpa en diferentes momentos del proceso, ¿vale? Y estos son algunos de los motivos, entre comillas también, ¿vale?, que nos pueden traer esto, ¿no? Este sentir. Bueno, sobredimensionar el amor es
haber querido, ¿no?, evitar las circunstancias o, ¿no?, tal y como sucedieron, pero no pudimos hacerlo, ¿sí? Entonces, es como muy importante ver que nosotros podemos sentir ilimitado el amor, ¿no? Es decir, el amor por alguien que queremos, ¿no?, puede ser ilimitado. Pero esa capacidad que tenemos de proteger o de cuidar a quienes queremos, con ese amor ilimitado, esa capacidad de proteger realmente es limitada, tiene unos límites, ¿sí? Entonces, a veces este sentimiento viene porque es como si hubiera sido todo distinto, si hubiera podido hacer tal o cual cosa. Y al no poder ser, con todo ese amor que sentimos, viene esta parte, ¿no?, de ser consciente de los límites, ¿no? Y eso también es un proceso, eso también es algo que podemos hacer. Y es un camino a recorrer, ¿sí? No es solo porque lo ponga aquí, o porque lo leáis hoy, sino que si estamos en duelo, podemos sentir todo ese amor y a la vez sentir esto de ¡ah! ¿Y si hubiera sido distinto esto? Y ahí es donde te podemos acompañar y donde podemos sernos acompañados, ¿no?, sentirnos acompañados. No sé si es quizás de la persona que tenéis a la mano, que igual ni la conocéis, podría ser también. ¿Sí? Otras personas viven, bueno, hablamos muchas veces, ¿no?, de esos asuntos pendientes, ¿no? Por un lado, pues por lo que hubo o pensamos que no debería haber sido, enfados, ¿no?, estar enfadados, irritación, o tener una mala comunicación, o estar, ¿no?, casi ausentes también en ese encuentro, ¿no?, o en esa relación. Y podemos sentirnos culpables cuando la persona ha fallecido porque no hemos estado de una manera que igual podría haber sido distinta. O por lo que faltó. Quizás nos hubiera gustado decirle más, ¿no?, o agradecerle más lo que hemos vivido juntos, o darle más muestras de amor, ¿sí?, o poder, ¿no?, disfrutar de otras cosas que no se pudieron hacer o se pudieron decir. Entonces, a veces también hay personas que nos podemos sentir o se pueden sentir culpa, en cierta manera, por hacer esto, ¿no?, por no hacerlo, ¿no? Esto lo hemos hablado también, ¿no? Y quizás esto es algo que es muy importante que por lo menos salgamos de aquí con esta idea, ¿no?, que se ha ido saliendo a lo largo de la tarde. Que por no cumplir las expectativas de los demás, de cómo tenemos que vivir el dolor o de cómo deberíamos de vivir esto que nos sucede, ¿no?, como comentaba la compañera, ¿no?, también en la pérdida perinatal, ¿cómo se tiene que vivir esto? Ya deberías, ¿no?, de haberlo superado, ya tienes que haberlo hecho. Pues implica muchas veces que no nos sintamos comprendidos, ¿no?, que nos podamos sentir incluso inadecuados. Y eso nos puede llevar a sentirnos culpables, ¿no? Yo debería de estar haciendo esto de otra manera, pero si es lo que estoy viviendo, ¿no?, o es el proceso que yo estoy experienciando con esto, ¿no?, respecto a esta persona o este ser que he querido tanto, que quiero tanto, ¿sí? Y quizás, pues por rehacer un poco la propia vida, ¿no? Yo recuerdo a una mujer que decía, ¿no?, comentabais antes también esto del humor, pero esta mujer le decía, vino a terapia y unos días antes había estado con unas amigas, ¿no?, había perdido a su pareja y con esas amigas pues estuvo riendo, pero cuando vino a terapia pues dice, no me debería haber reído, ¿cómo se me ocurre? Vino llorando, no podía hacer eso, ¿sí? Entonces, ese no era el momento, ¿no?, como decimos, ¿no? También esto es muy importante. Sí que es como importante saber que la experiencia es única, personal e intransferible, ¿vale? Cada vivencia, aunque sea el mismo tipo de pérdida, aunque sea compartida, ¿no?, como han compartido las compañeras, es algo muy personal y muy propio. Y eso es muy importante tenerlo presente, que no se nos olvide. Por eso, cuando acompañamos al otro, cuando nos damos la mano a otra persona o le escuchamos, hemos de tener esto en cuenta, porque puede estar sintiéndose culpable con algo que igual yo hubiera hecho lo mismo y no me sentiría culpable. Pero si podemos escucharlo, ¿no?, o podemos acompañarlo, pues puede marcar esa diferencia, ¿sí? Entonces démonos cuenta, ¿no?, que a veces por ejemplo, pues rehacer la propia vida o ir haciendo este avance, o estos avances o estos movimientos o tener estas experiencias, pues puede llevar a ese sentimiento, ¿no?, pues de que vamos a dejar de quererle, de que vamos a olvidar al ser querido también, de que le vamos a traicionar de alguna manera. Entonces, en esta experiencia del duelo es muy importante ver que en la continuidad de la vida podemos hacer esto, ¿no?, rehacer la propia vida, que podemos sentir un montón de cosas como esta también, pero que a la vez es algo en lo que no se busca el olvidar, sino precisamente el estar conectado, ¿no? Eso que hacéis de dar la mano, lo podemos hacer aquí dentro.
¿sí? Pero esto es un proceso y cada uno, como decimos, lo vive de una manera, ¿vale? Por eso es tan importante poder escucharlo, ¿no? Y poder acompañarlo. Transitando la culpa, quizás simplemente no desde lo sencillo, sino sabiendo que es un camino. A mí me gusta mucho el tren, por eso he puesto estas vías, pero cada uno puede ir en lo que quiera, ¿eh? Como si queréis ir en avión, como si... Hoy con esto del COVID es más difícil, porque ya sabéis que ahora te piden un montón de cosas para poder viajar. Pero claro, en esa particularidad que incluso la pandemia nos trae, ¿vale? Transitar la culpa implica estas cosas, ¿no? O puede implicar estas cosas, porque vuelvo a que es algo único, personal e intransferible, ¿sí? Soy consciente del dolor de la culpa. La culpa tiene un efecto en mi vida, y si puedo ver que ese efecto implica dolor, ¿no? Implica limitación, implica, ¿no? lo que está haciendo, pues ya es un paso y es importante. Porque a veces al no poder poner palabras, ¿no? Como decían las compañeras, tan importante poder expresar eso y que nadie me lo corte, ¿no? Que nadie me diga vaya tontería que estás diciendo si has hecho todo lo que has podido ya, pero yo siento que no. Y ahí es donde empieza a veces la culpa, ¿no? Pues puedo ser consciente de ese dolor y eso es muy importante. Ese es un primer movimiento de este tren o de este viaje, ¿sí? Tomo conciencia de que no puedo seguir así. Es decir, llega un punto, o puede llegar un punto, también por eso es ese acompañamiento, ¿no? Ese dar la mano, ese poder expresarse en el que me doy cuenta de que puedo hacer algo distinto, de que tengo que hacer algo distinto de alguna manera. ¿Cuándo llegamos a eso? Pues buena pregunta. A veces es en la conversación, a veces es con la terapia, a veces es el proceso X de cada persona, ¿sí? Pero que se puede hacer también es cierto. Como soy consciente de que no puedo seguir así, con este sentimiento tan abrumador o tan potente de culpa, pues busco ayuda. Eso me lleva a reflexionar, a poner palabras a lo que siento, a poder nombrar, a poder depositar en un espacio seguro y en una conversación segura lo que siento, lo que vivo, lo que estoy experimentando, y a poder entrar otras ideas, otras propuestas, otras opciones a cómo estoy viviendo esto, a hacerme otras preguntas y otras maneras de ver. Eso me lleva a la introspección, a la reflexión y a empezar a conectarme con el perdón, hacia adentro y hacia afuera. ¿Es obligatorio esto del perdón? Pues yo no lo voy a decir. Claro, porque también es un proceso y también es algo que llega o puede llegar en función de lo que vaya sucediendo en este viaje, ¿sí? Por eso, como os decía antes, no os vamos a obligar los psicólogos a decir tienes que perdonar a tal, perdónate, ya vale, pero seguramente esas frases lleguen porque ya te vale, ya estás otra vez con lo mismo, echándote la culpa, si lo has hecho súper bien, ya, pero déjame, ¿no? Es decir, dame tiempo a poder expresar esto y a poder acompañar, ¿sí? Y en ese camino de inicio del perdón, pues puedo llegar, que también tiene su propio camino, ¿no? Su propio proceso, pues puedo iniciar la acción de perdonarme y de perdonar, y llegar a o buscar o crear esos espacios de reparación, ¿no? A veces la experiencia en el duelo es de que, como decíamos al principio, va a ser algo irreversible, algo que yo no voy a poder hacer. Pero lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? También, y con lo que se va investigando y lo que es el acompañamiento, pues vemos que se pueden hacer muchas cosas para buscar, para encontrarnos con ese perdón, para encontrarnos con estos sentimientos, con la reparación, ¿sí? Y que eso es un proceso que se puede hacer, ¿vale? Ahí están los símbolos, están todo lo que nos compartía la compañera también, o la caja de recuerdos, todos esos espacios que nos permiten estar conectados, ¿no? Y que nos permiten hacer, bueno, pues hablar y conversar lo que parece que no se puede hacer a primera vista, ¿sí? Este tránsito o esta propuesta de camino es algo que puede ser, ¿sí? Aquí está ese camino particular o individualizado, ¿no? que nos puede ayudar a transitar, ¿no? De alguna manera. Hablamos, para ir cerrando esta pequeña conversación, ¿no? ¿Cuándo pedir ayuda profesional? Principalmente, ya se ha comentado también, ¿no? Cuando el duelo se complica, ¿sí? Creo que lo decía muy bien Itxaso también, ¿no? En esto no es algo patológico ni tal, sino que a veces el duelo se puede complicar y es cuando esos síntomas, esa experiencia que estamos viviendo, esa dureza, es muy intensa y además se mantiene o continúa en el tiempo, ¿no? O esa es una de las formas, ¿no? de esa complicación. Bueno, tener dolor y pensamientos constantes, problemas para aceptar la muerte, el resentimiento por la pérdida, ver que la vida no tiene sentido
o recordar experiencias, bueno, positivas vividas, ¿no? Esa incapacidad para conectarnos con eso bueno, ¿no? Con eso también que hemos vivido. Estos son algunos indicadores, hay muchos, variados, y si alguno pues, os resuena, pues atenderlo. Esa es la propuesta, ¿no? Pero hay mucha mezcla, ¿no? Hay muchas posibilidades en este sentido, ¿sí? Y claro, quizás como tener en cuenta, ¿no? Por ir acabando, que hay factores, ¿no? Que de alguna manera en estos niveles nos pueden dificultar más o pueden facilitar más bien que el duelo se complique, ¿no? Uno de ellos, lo hablábamos antes también, es el poder, ¿no? A nivel social, pues la ausencia de esa red de apoyo social o familiar, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿sí? Esto es, entre comillas, un factor que es, ¿no? Es decir, esto de vivir en soledad, el duelo, pues es algo que puede hacer o llevar, facilitar más bien que el duelo se complique. No tiene exactamente por qué, pero sí es un proceso, ¿no? que acompañado, como decían las compañeras, pues puede ayudar más. Y ahí es donde entramos también, ¿no? Los profesionales, las asociaciones, los espacios compartidos que nos ayudan precisamente a sentirnos acompañados en el duelo. Y luego también, por destacar otro, pues serían esas experiencias previas, ¿no? Que también hemos tenido de duelo, cómo hemos vivido los duelos anteriores, o también si hemos vivido situaciones de, bueno, pues de maltrato, de no cuidado, ¿sí? Todos esos son factores que también se entrelazan en la vida y que además pues pueden llevar a que el duelo se pueda complicar. Lo que, bueno, y el COVID, que esto ya pues ha salido más que claro, porque ha sido, como bien comentaban las compañeras, pues un factor extra a la vida cotidiana y a todo lo que somos nosotros o cada uno, cada una, y además ha podido facilitar esas complicaciones, ¿sí? Lo que sí vemos, ¿vale?, es que podemos hacer esto, ¿no? Es decir, que nos podemos sentir acompañados o buscar ese acompañamiento, esa ayuda, en este caso profesional, asociativa, lo que sea, ¿no? Esa red de apoyo que sostenga, y esa es la invitación siempre a buscarla, ¿no? Cuando vemos que no la tenemos, para poder transitar esa dureza, ¿no? Del duelo, todos esos adoquines, ¿no? Que están ahí tan duros, que son tan difíciles, y acercarnos quizás a esa rama, ¿no? A ese amor, ¿no? Que está ahí, a ese contacto con la persona que ya no está en nuestra vida, y nos permite hacerlo con cuidado, con respeto, con mucho mimo, con amor, ¿sí? Pero eso requiere transitar por esos adoquines, ¿no? Transitar por ese camino. Y quizás, no sé si os fijasteis al principio, la hoja tenía un hueco, ¿no? ¿Sí? Y esa es muchas veces la experiencia que sentimos cuando perdemos a alguien que queremos. Hay un hueco en nuestro corazón. Y quizás si ese hueco tiene esa forma de corazón también, dentro de nuestro propio corazón, con todo este camino se pueda transitar, ¿no? Y se pueda pintar, se pueda rellenar, se pueda completar. Para cada uno quizás sea una palabra distinta, y eso es muy, muy importante. Y cada uno llegue a esto de una manera distinta también, ¿sí? Y lo importante quizás sea poder ser vistos y escuchados en nuestras historias. Para finalizar mi charla, pero no la sesión de hoy o la jornada de hoy, me gustaría que volvierais a agarraros de la mano, que volvierais a respirar un poquito, a cerrar los ojos y simplemente, lo podéis decir en alto si queréis al de al lado, entre vosotros o a vosotros mismos o mismas, digáis estas palabras que yo os voy a decir, ¿no? Que dice así: te veo y veo tu historia. Te veo y veo tus lágrimas. Te veo y veo tu alegría. Gracias por estar aquí. Exactamente, ¿no? Tomamos aire, soltamos y quizás simplemente abrimos los ojos y nos damos cuenta que en esos días tan tristes o tan difíciles, en los que no hay mucho que se pueda decir, lo que necesitamos es que alguien nos agarre de la mano, que alguien nos abrace, que alguien esté con nosotros. ¿Sí? Vale. Pues muchas gracias. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo de la música, ¿no? Okay. Hacemos al final las preguntas.
Decíamos ahora la música y luego ya las preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, seguimos. Vamos a hacer otro pequeño encuentro. Hostia, vienes preparada, ¿eh? Esto va a salir no se ve, ¿eh? No te preocupes. Se va a escuchar, pero no se ve. Perdón. Ya vuelvo. Bueno, ahora quisiera, bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica para ir acabando antes de abrir la ronda de preguntas, ¿sí? Va a ser algo muy sencillo, cortito, y para eso pues tenemos a una invitada que es Tere. Adelante. Le damos un aplauso a Tere. Ahora tienes ahí, mira a ver si... Sí, pues entonces... Vale, a ver si te abren, si no te pones aquí. Hago la presentación y te pones, ¿vale? Y hacemos. Bueno, lo que vamos a hacer simplemente es, bueno, os hemos entregado como un papelito, ¿no? Vamos a hacer un pequeño encuentro con, bueno, pues con las palabras, ¿no? También. Tenéis un papelito verde que se os ha entregado. Si tenéis boli, pues la idea es que mientras Tere nos va a compartir, nos va a cantar una canción, ahora nos va a contar brevemente de dónde viene esta canción, y lo que nos gustaría es que podáis escribir en ese papel alguna palabra, algo que queráis compartir a alguien que sea importante para vosotros, ¿sí? Alguien significativo, alguien que sea importante, ¿vale? Puede ser alguien que haya fallecido o alguien que esté vivo, no pasa nada. Lo importante es poder poner voz, en este caso escrita, a vuestras palabras, ¿vale? Entonces, mientras Tere nos explica y nos canta la canción, la podéis ir escuchando. La idea es que podáis escribir esas palabras y luego las podamos recoger y leeremos, pues, algunas de ellas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Pues Tere, adelante. Ponte aquí, ¿vale? Que ahí vas a poder... Bueno, hola, buenas tardes. Lo primero quería dar las gracias a todos los que habéis hablado. Me ha ayudado muchísimo. Y bueno, yo me llamo Teresa, tengo 23 años y hace ya 6 años que empecé a componer. Y me he sentido muy unida. Nunca me habían invitado a cantar a ningún sitio, ¿eh? Estoy un poco nerviosa. Pero me he sentido muy identificada porque yo empecé a componer por el dolor. Y no sé, pues yo pues llevaba mucho sufrimiento dentro y una forma de sacar ese sufrimiento era componiendo. Y no tenía ni idea de que yo tenía esa capacidad de hacer eso, ¿eh? Lo descubrí cuando empecé a escribir la canción que voy a cantar ahora, que se llama Cicatrices. ¿Y qué más voy a decir? Estoy un poco nerviosa. Sí, estoy... Cuando empecé a componer no sabía el propósito porque quería componer, solamente era para aliviar... Si se ha cortado, ¿no? Ah, vale. Para aliviar mi dolor. Pero luego me di cuenta, a medida de que cuando iba sacando las canciones, sobre todo esta, que la gente las cantaba y les ayudaba, pues cuando la cantaba, pues que venían a mí personalmente y me decían que les había ayudado. Entonces
encontré ahí el propósito de que era componer para devolver la esperanza a la gente. Y a mí es algo que yo creo que también es mi forma de vivir con respecto a la gente a la que quiero, y es una virtud que tengo que pues me gusta transmitir esperanza a la gente y decir que la esperanza siempre vence. Y me ha encantado cuando habéis hablado, que habéis dicho que el dolor, si lo dejas dentro, al final te rompe, te destroza. Y ahí se involucra mucho el perdón, el rencor, la culpa a uno mismo, ¿no? Y la canción que voy a cantar dice que perdonar puede doler hasta llorar. Pero es que si no perdonas, no avanzas. Y el odio o el rencor o la culpa a ti mismo, hasta me voy a emocionar yo, joder, no te deja avanzar. Y dices, pero si esta persona se merece esto, o es que yo tal, ¿por qué voy a tener que perdonar? O sea, no se lo merece o no. Bueno, entonces un poco eso y nada, y para concluir, que como dice el estribillo de la canción, que los mejores corazones están llenos de heridas, de cicatrices escondidas. Mira, si me tiembla la voz ya siento, ¿eh? ¿Se escucha bien? Quisiera creer que la vida es bonita tal y como es, que no existiera el llanto sobre la piel, cansada de todo. Tanto tiempo he pensado que todo estaba bien, y sin saber por qué, otra vez dudé. ¿Y dónde están mis ganas? Mis ganas de creer. Los mejores corazones están llenos de heridas, cicatrices escondidas, experiencias retorcidas. Los mejores corazones son siempre muy nobles y no hablan de rencores. Oh, oh, oh. Quisiera entender por qué te fuiste lejos y yo me aparté. Si todo iba bien, no me esperé. Ese silencio en mi pecho. Dicen que perdonar puede doler hasta llorar. Si pudiera empezar, volvería a ser igual. Ahí están tus ganas de luchar. Los mejores corazones están llenos de heridas, cicatrices escondidas, experiencias retorcidas. Los mejores corazones son siempre muy nobles y no hablan de rencores. Oh, oh, oh. Así contigo estoy, así está mejor. No olvides lo que pasó.
vamos a celebrar que te rompiste y que te vas a levantar. Los mejores corazones están llenos de heridas, cicatrices escondidas, experiencias retorcidas. Los mejores corazones son siempre muy nobles y no hablan de rencores. Oh, oh, oh. Si lo sabéis ya cantáis. Los mejores corazones están llenos de heridas, cicatrices escondidas, experiencias retorcidas. Los mejores corazones son siempre muy nobles y no hablan de rencores. Oh, oh, oh. Venga, una última. Los mejores corazones están llenos de heridas, cicatrices escondidas, experiencias retorcidas. Los mejores corazones son siempre muy nobles y no hablan de rencores. Oh, oh, oh. Los mejores corazones están llenos de heridas. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, tengo las canciones en YouTube. Si queréis volverla a escuchar, me llamo Tere Pardo. Y Tere Pardo Cicatrices. Lo ponéis en YouTube y ya está. Bueno, pues con este ritmo, ¿no? Quisiéramos, nada, antes de pasar a las preguntas, si podemos recoger esos papelitos que habéis escrito, si los habéis escrito ya, os habéis quedado ahí embelesados con la canción, y si mis compis me ayudan, igual podemos coger algunos. Luego, si os vamos a pedir que, si no lo entregáis ahora o lo que sea, pues lo dejéis en la entrada o lo que sea, ¿vale? Si me traéis alguno, pues los leo y pasamos a las preguntas, ¿sí? Gracias. Ole. Muy bien. Qué bueno. Gracias. Bueno, voy a coger, no sé cómo voy a hacer, pero la mano inocente. Monse, coge alguno así, venga. Simplemente los... Aquí hay dos. Vale, perfecto, pues leo esto, sí, ya está bien. Bueno, simplemente escuchamos, bueno, voy a leer estas tres frases que dicen así. Dice: permítete perdonarte, permíteme acompañarte, hazme un hueco en tu corazón. Qué bueno. Bueno, paz mental, agradecimiento. Y esta última, duelo y dolor y culpa y perfectas imperfecciones que forman parte de las maravillosas personas que somos. Nos ayudan a reconocernos, mejorar, superar, perdonar, ser felices y amar. ¡Wow! Bueno, esto nosotros lo solemos recopilar. Hacemos un mural que lo tenemos ahí en la asociación. Y bueno, también intentaremos saber si lo podemos sacar en algún lado para que lo podáis ver, ¿no? Y es un poco que sirvan como estas palabras, ¿no? Poder ser testigos, ¿no? De lo que sentís, de lo que vivimos, lo que estamos experienciando, ¿vale?
Bueno, un aplauso para esto, si os parece. El libro. Vale, también, momento publicitario. Tenemos en la asociación, bueno, la ONG también un libro que lo podéis adquirir por, bueno, ahí en recepción, digamos, ahí con la secretaria, en la oferta que hay, ¿vale? Y también online, y bueno, es un libro que quizás os pueda también servir, ¿no? A veces las lecturas en el duelo pues pueden ayudar también cuando estamos en duelo. Y bueno, pues hay diferentes temas que se tratan que quizás os puedan servir, ¿vale? Bueno, y ya para ir acabando, pues abrimos un poco la ronda de preguntas. Tenemos que... Vale, ahora Jaione, que está con el micro, ¿vale? Está por allí. Y no solo porque me hagáis a mí las preguntas, si queréis, sino a todas las compañeras. Si queréis igual, no sé si os ponéis vosotras de pie, que os, aunque sea aquí abajo, sin juntarse mucho, no sé, a estas alturas ya. Pero bueno, la idea es que Jaione os acerque el micro con la pértiga maravillosa y podáis, sin tocar el micro, que nos han dicho que no hay que tocarlo, pues hacer las preguntas que consideréis a cualquiera de las personas que hemos compartido, o que compartáis también lo que quisierais en estos minutos que nos quedan. ¿Vale? Hola, a cualquiera de los que han intervenido. Yo considero que como todos nos vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida pues, a la muerte de padres, que es lo lógico, pero bueno, otras muertes más traumáticas. No entiendo cómo en el sistema educativo no existe, no sé si una asignatura, pero algo que nos ayude a todas las personas. O sea, cuando, por ejemplo, mi hija ayer ha perdido a una prima de una amiga y estaba en shock con 25 años, porque es para ella la primera muerte traumática con la que se ha encontrado, ¿no? Y no hay pautas, o sea, en el sistema educativo, nada de nada. No y luego otra cosa sobre el nivel de duelo. Se habla de un duelo, pero no sé, a mí me parece que hay diferentes duelos. No creo que sea igual una muerte de padres a una muerte de hijos, una muerte en accidente a una muerte de suicidio, o una muerte por enfermedad, que parece que te vas haciendo un poquito la idea. No sé si hay niveles o con lo que consideréis vosotros. Gracias. Bueno, Jaione, te acercas a Monse, que quiere compartir, y tú la segunda, ¿está bien? La primera y la segunda. Monse, levántate si quieres, para que te vean. Para que me vean. A ver, en principio a la primera pregunta, que la segunda se la paso a las expertas. En relación con lo de los colegios que comentábamos, yo creo que a veces también... y digo a veces también todos, porque como madre creo que a veces igual tampoco lo he hecho de todo bien, la familia es la primera educadora. Entonces, cuando en la familia se vive la muerte en la familia y se normaliza la muerte, pues es lo que hablaban antes las compañeras. No llegamos a una edad en la que nos sorprenda la muerte. A veces no hemos tenido la oportunidad de vivirla dentro de la familia, porque hemos tenido esa suerte. Y no hemos tenido casos de muertes en la familia. Aún así todo, yo creo que sí que es cierto que en el sistema educativo se habla poco de la muerte. Nosotros, por ejemplo, desde el movimiento en el que me muevo yo, además de Paliativos Sin Fronteras, que es el de comunidades compasivas, se está haciendo mucho trabajo. Videguin también hace mucho trabajo en los colegios. Entonces sí que tienes parte de razón, pero que no descarguemos en el sistema educativo lo que a las familias también nos compete. Que normalicemos en casa las muertes de nuestros mayores o de nuestros pequeños o de nuestros no nacidos, para que nuestros hijos puedan naturalizar la muerte y no llegar a que le pase lo que le ha pasado a la tuya. No funciona. Respecto a la segunda pregunta, antes no he mencionado, pero es cierto que en el duelo las circunstancias del fallecimiento marcan mucho el proceso de duelo. Y hay circunstancias de la muerte que son traumáticas y generan un grado, yo no utilizo tanto nivel, pero un grado de intensidad mayor,
de muchísimo dolor y que son a veces también factores que pueden complicar el proceso de duelo. No hago tanto referencia a la vinculación de padres, madres, hijos, hijas, porque, bueno, en la experiencia acompañando a diferentes personas, hay personas que han perdido a sus padres, si tienen a sus padres personas de 80 años, y puede ser traumático y puede ser difícil también. Todo depende de cómo sea también la relación o cómo estaba la relación también cuando falleció o ha fallecido el ser querido. Eso es un poco lo que yo te respondería. Por allí hay también alguna pregunta. No sé por dónde está justo en medio. Y un poco, ¿qué puedes hacer como para no ayudar? Porque al final tampoco tenemos ni idea, pero para acompañar a una persona que acaba de sufrir, pues eso, pues una muerte cercana, ¿qué puedes hacer? Porque claro, lo que habéis dicho de no le vamos a ir a contar nuestras vacaciones, pero tampoco le vamos a estar todo el rato preguntando eso, porque a lo mejor tampoco él se siente a gusto. Entonces, pues un poco saber. Pero si no funciona. Ya funciona. Sí, yo te hablo de lo que a mí me ha valido, de mi experiencia. Simplemente estar. Estar, no pides más. O sea, que alguien te acompañe, no es que diga, ahora puedes llorar, llora todo lo que quieras. Y ahora, mira, ya cambiamos el llanto y vamos a ir a ver escaparates. O simplemente estar, sí. Y en silencio, por ejemplo, si es que no tienes... Estar físicamente, saber que la persona que está aquí a tu lado va a entender que tú llores, que te rías, que no hables. Ese acompañamiento que te enriquece, vaya, que simplemente estar en disposición de lo que quieras, como quieras. Si quieres llorar, lloras. Te hablo de mi experiencia, ¿eh? Quizás también el poder preguntar, ¿no? ¿Cómo quieres que esté aquí, ¿no? O cómo puedo ayudarte ahora. Quizás pueda ser algo, como decía Lasne, ¿no? Pues cada rato o cada vez que os encontréis pueda ser distinta, ¿no? Y saber que eso puede suceder también, ¿no? Que hoy está animado quiero decir, no sé si es la palabra, ¿no? Que hoy quiere hablar de otras cosas y está bien y al día siguiente os encontráis o a la semana y es una conversación en silencio de otra manera, ¿no? Como esa predisposición también a hacer la presencia, ¿no? A poder estar ahí con el respeto que puedas estar, con paciencia, no sé, ¿no? Poner un poco eso, ¿no? Y a veces también es algo porque nos mueve, ¿no? Al final escucharnos nos mueve, es algo que a los profesionales también nos pasa por mucho que sepamos y es normal y saber que nos podemos emocionar también, ¿no? Y también quizás podamos llorar juntos o podamos, no sé, ¿no? Es como poder, yo siempre digo que es como ir con pies de plomo, ¿no? Es como echar un paso atrás, ¿no? Es decir, igual voy con una intención de, venga, hoy vamos a ver escaparates, que ya verás que bien te sienta, pero llego y no va por ahí el tema. Entonces poder parar y decir, vale, hoy no va de esto. ¿Qué quieres? ¿Qué está bien para ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Quédate, vale, pues me quedo. Vete, pues me voy, está bien. Desde ahí. No es mágico tampoco, ¿no? No hay algo mágico. Arropar. Acoger. Esto parece el juego. Muy bueno. Traduce, Monse, no pasa nada, dilo. Dilo. El micro. Parecía ahí. Chaso, adelante, sí. ¿Vas a hacer, haces tú eso? Vale. ¿Lo haces ahí? O sea, las Navidades, celebremos o no, son fechas significativas o que tienen efecto y cuando estamos en duelo, pues
siendo las primeras Navidades como las siguientes. Claro, en una misma familia hay diferentes duelos, hay diferentes maneras de llevar el duelo. A veces es difícil llegar a un consenso de qué se quiere hacer o cómo se quieren celebrar, si se celebran o no. Nosotros desde Videegin justo hacemos una charla sobre duelo y Navidad todos los años por esta misma razón, ¿no? Para dar un poco de pautas o por lo menos sugerencias de lo que puede ser de ayuda. Todo depende de eso, del consenso familiar o cómo estéis a nivel familiar, pero es importante mantener un recuerdo de la persona en ese evento. ¿Cómo? De muchas maneras. Solemos sugerirlo también con ritualizaciones o una vela o hablando de ella o con un brindis. Es cierto que esta vez no es tan sencillo hacerlo pues por cómo pueda estar viviendo la familia o el tiempo que lleven en duelo, ¿no? Porque a veces si ha sido en febrero o si ha sido hace una semana también cambia, ¿no? Pero bueno, yo invitaría a que se pudiera hablar de lo que se quiere hacer, de lo que no se quiere hacer también, porque hay gente que igual no está en ese momento para igual hacer un ritual o lo que sea, ¿no? O que le cueste nombrar a esa persona, pero que se pregunte en la familia qué se quiere hacer y intentar cuidar pues lo que cada uno necesita. Pero si se ve que van a ser unas fechas removidas para todos, pues hablar, reunir antes de las Navidades o ir preguntando uno a uno y ir viendo. Y van a ser diferentes para cada uno. Pero si hay una disponibilidad o una gana de querer hacer algo, pues alguna conmemoración, al final es una manera de traerlo al presente, ¿no? A esta persona que queremos honrarla. Y bueno, en Videegin, en la página web o en el Facebook saldrá, ya sé la fecha, espera, es el 14 de diciembre en la Casa Cultura Oquendo, a las 7, pues si quieres. ¿Alguna pregunta más o una más? Sí, caballero. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, gracias por el acto y por cómo lo estáis haciendo y lo que habéis dicho. Yo he tenido una pérdida hace un año también de la Aitá. En plena pandemia se murió. Recogí en casa a mi madre, a mi tía, a mi Aitá, discapacitados los tres, y bueno, él se murió. Muy bien. He vivido este proceso y quizás, y para mí lo que he aprendido hoy, de luego ha sido de muchísima ayuda. O sea, se ha visibilizado algo que no era consciente de eso a esos niveles. Desde luego, haciendo algo que para mí es muy importante y es que se ha naturalizado. O sea, yo en esa experiencia que todos hemos vivido con toda seguridad, he visto muchos comportamientos que no me han gustado. O sea, la actitud de muchas personas del entorno, que seguramente con las mejores de las voluntades, pero se permiten juzgar trasladando esos tópicos, esas creencias que tanto daño nos hacen a todos, ¿no? Evaluar, etcétera, etcétera. Cuando realmente lo que necesitamos nosotros es que la gente comparta, el entorno, comparta con nosotros lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces es silencios, es respetar ritmos, es respetar una serie de cosas que, sin juzgar, pero que sí echan falta en el entorno. Y bueno, y en ese sentido, pues muchas gracias por lo que habéis hecho aquí, de verdad que os animo a que sigáis. Y muy bien. Vale. Muy importante esto, ¿no? Este respeto y quizás buscar a estas personas, ¿no? Que puedan hacer eso, ¿no? En esta vivencia, ¿no? Esta experiencia. Bueno, vamos a acabar con las reflexiones de Monse y adelante. Lo primero, agradeceros a todos los que habéis estado aquí arriba. Ha sido genial. Comparto con el Señor lo que dice de la naturalidad, ¿no?
y me he permitido intentar hacer un resumen con cositas que os he ido robando a cada uno de vosotros y vosotras con vuestro permiso. Tras la muerte de un ser querido, en el duelo, debemos cuidarnos con amabilidad, desde el amor, porque el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda. Debemos poner palabras a ese dolor, porque el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Y debemos recordar, porque recordar viene del latín recordis, volver a pasar por ese corazón. Y así continuamos en el camino de la vida y transitamos la culpa. Mientras somos conscientes de ese dolor, tomamos conciencia de que no podemos seguir así. Buscamos ayuda, reflexionamos, ponemos palabras a lo que sentimos y conectamos con el perdón. Y decidimos qué, cómo y cuándo y de qué manera conectar y continuar nuestro viaje, con quién nos acompañamos, de quién recibimos ese respetuoso abrazo en silencio, porque contactar con la vida es buena señal, no es ser desleal. La vida y la muerte son las dos caras de una misma moneda. Es la única verdad absoluta que tenemos. Todos los que hemos nacido vamos a morir. Y los que nos quedamos aquí después de que los seres queridos se mueren, solo podemos acompañar a los demás en un abrazo lleno de respeto, de silencio y de amor. Gracias a todos por estar aquí. Ya está. Pues ya os podéis ir. Cualquier cosa a vuestra disposición, ¿vale? Pincho, cago en la... Se nos ha escapado, se nos ha escapado. Gracias.